Muy buenas tardes, comenzamos otra semana con ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. 2 agresiones a funcionarios en tan solo una semana en un centro penitenciario de Gran Canaria, concretamente en Las Palmas 2, la conocida como cárcel de Juan Grande. Una de esas últimas agresiones a 2 trabajadoras se produjo precisamente este pasado sábado. ¿Qué está pasando allí? Desde que yo estoy trabajando en prisiones, cada día hay más agresiones. En estos momentos hay 4 funcionarios de baja por 2 agresiones. Otro compañero que lo han intentado estrangular. Imagínate, te hacen un mataleón. Si te suelta cuando te desmayas, tienes suerte, pero si no te suelta cuando te desmayan, llega a matarte. Estaríamos hablando de otra muerte en prisión. Vamos a ampliar la información acerca de qué es lo que ha pasado en ese centro penitenciario y hoy en Conecta Canarias nos preguntamos y les preguntamos también a ustedes si alguna vez se han llevado algún objeto de un hotel. Bueno, las respuestas han sido variopintas. No. Bueno, sí, jabón. Los jabones. Los jaboncillos. Las toallas. Me he llevado, sí, una toalla. Es suculento llevarse cosas que no de uno. Me llevo nada más que lo que pago. Resulta increíble, pero es cierto, después lo ampliamos durante el programa. Y vamos a disipar otras dudas, por ejemplo, ¿cuál es el pueblo más bonito? Esa duda la van a intentar disipar en la tarde de hoy nuestros compañeros Pedro Santana y Luz Martín. Nos vamos directamente con Pedro, cuéntanos. Pues yo me he venido a uno de esos pueblos tan bonitos que tenemos en Canarias, aunque todos los pueblos son fantásticos. Este que yo les voy a mostrar esta tarde en Conecta Canarias, en la isla de Gran Canaria, es espectacular. Mire, les voy a dar algunas pistas. Calles empedradas, balcones de madera tallada y en la época de sus fiestas estas calles tan bonitas se abarrotan. No sé si con estas pistas ustedes sabrían decirme de qué municipio se trata, pero lo que estoy deseando saber es qué encantos tiene el municipio que nos va a mostrar Luz Martín en la isla de Tenerife. Pedro, mira que has dado pistas, pero la verdad es que no tengo ni idea de dónde puedes estar ahora mismo, ¿eh? No sé, estoy pensando, pero no caigo. Yo me encuentro en un pueblo en el norte de Tenerife que tiene muchísimo encanto y además desde el año 2021 es considerado uno de los más bonitos de España. Pero yo no voy a dar más pistas, no. A lo largo del Conecta Canarias de hoy iremos descubriendo todos juntos dónde me encuentro. Bueno, la verdad que hay donde elegir en Canarias, porque tenemos pueblos preciosos. National Geographic ha elegido a 2 pueblos canarios como de los más bonitos de España. ¿Quieren ver cuáles son? Pues se tienen que quedar con nosotros. Hasta ahora. Hasta ahora. Muy buenas tardes, lunes 10 de junio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Conecta Canarias. Hoy les vamos a contar la historia de un joven que ha vivido un auténtico infierno. Ha sido víctima de acoso escolar. Nos lo va precisamente a relatar su propia madre. Hanna Recio, adelante. Muy buenas tardes, Iván, Elena. Pues sí, tenemos con nosotros a Trini, la madre de este niño de 12 años que lleva sufriendo desde el principio de cursos acoso por parte de sus compañeros de colegio. Nos imaginamos, Trini, que están siendo momentos muy delicados. Sí, la verdad que sí, que jamás pensé que fuera a pasarme algo de este estilo, pero bueno, lo estamos digiriendo, intentando que los responsables tengan su consecuencia. En tan solo unos minutos les daremos más detalles de la mano de Trini. Y no solo hablaremos de agresiones relacionadas con el acoso escolar, hablaremos de agresiones a funcionarios de prisiones, nuevamente en el centro penitenciario Las Palmas 2 en Juan Grande, a 2 funcionarias en concreto, el sábado pasado con puñetazos, mordiscos, incluso intentos de asfixia. Hoy nos vamos a preguntar qué es lo que está pasando. Desde que yo estoy trabajando en prisiones, cada día hay más agresiones. En estos momentos hay 4 funcionarios de baja por 2 agresiones. Otro compañero que lo han intentado estrangular. Imagínate, te hacen un mataleón. Si te suelta cuando te desmayas, tienes suerte, pero si no te suelta cuando te desmayan, llega a matarte. Estaríamos hablando de otra muerte en prisión.
Les vamos a contar todos los detalles de este caso que ocurrió precisamente este mismo sábado. Y nos vamos a preguntar también cuál es el pueblo más bonito. ¿Está en su isla? Vamos a intentar disipar esta duda precisamente con nuestros compañeros Pedro Santana y Luz Martín. Comenzamos contigo, Pedro, adelante. Pues yo me he venido a uno de esos pueblos bonitos y con encanto que tenemos en Canarias, que todos lo son, pero esta en la isla de Gran Canaria lo es especialmente. Mire, le voy a dar una pista. En plazas como esta en la que me encuentro, los romeros en cierta época del año aprovechan para descansar después de tanta fiesta. Hasta ahí les puedo leer yo, pero no sé si mi compañera Luz Martín en la isla de Tenerife le dará una pista un poquito mejor que la mía. Voy a darles muchas pistas. Quizás estos adoquines que ven a mi espalda, estas escaleras, estas ventanas de casas típicas canarias o puertas también de viviendas muy antiguas les dan una pista de dónde me encuentro. Pero es que no sé si se dan cuenta de que esta bugambilla crea cierta expectación porque habían ciertas personas detrás de mí esperando para hacerse una foto. Este lugar en el que me encuentro fue capital de Tenerife. Quizás con esto te digo algo más, Pedro, no lo sé. Yo creo que nos amplían bastante la información, pero nos deja ahí todavía la incógnita, no solo Luz, también Pedro Santana. Nos lo están poniendo complicado, ¿eh? Pero vamos a desvelarlo a lo largo del programa. Pues sí, a lo largo del programa, y para hacer un poquito de eso, de incógnita, ¿no? De crearles esa incógnita necesaria. Bueno, y en cuanto al tiempo, vamos a comenzar una semana que va a estar marcada, ya lo decíamos la semana pasada, y iba a reaparecer el viento alisio, es viento del norte, y vamos a tener muchísimas nubes y ambiente fresco, es decir, que el verano, Adrián Cordero, buenas tardes. Buenas tardes. No aparece de momento. Ni está ni se le espera, ni está ni se le espera de momento, ¿eh? Y fíjense que ya, buenas tardes, estamos en 10 de junio y seguimos con una situación completamente primaveral. Y así vamos a seguir durante los próximos días, sin noticias de esa masa sahariana que en ocasiones ya a estas alturas del año nos suele visitar, pero atención porque no solo esta semana, sino que sí se cumplen las previsiones, incluso esto será así también durante la semana que viene. Bueno, yo no sé si para ustedes estos son buenas o malas noticias. He de confesar que a mí personalmente todos esos días que le vamos ganando al verano son una buena noticia porque llegará, ya lo verán, y cuando llegue con fuerza diremos a ver si se acaba de una vez. De momento no lo tenemos entre nosotros, lo que tenemos son bastantes nubes y claros y ambiente fresco. Por ejemplo, ¿dónde? En San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, y hasta allí me voy con nuestra compañera Mari Martín, sin noticias del verano. Sí, en la isla de Tenerife seguimos sin noticias del verano y parece que así vamos a seguir bastante tiempo. Aquí, por ejemplo, donde nos encontramos en San Cristóbal de la Laguna, vamos a seguir toda esta semana con temperaturas que no van a llegar a alcanzar los 20 o 21 grados en las horas de más calor y que durante las madrugadas pues van a bajar hasta los 15 grados aproximadamente. Un ambiente fresco que obliga a recurrir a una chaqueta, ya me han visto a mí, porque además el viento también va a ir ganando fuerza durante los próximos días, un viento que ya en esta zona estamos padeciendo, incrementando además esa sensación de frío, y todo ello pues con nubosidad variable que como siempre será más abundante a primeras y últimas horas, cuando no se descarta que de manera puntual tengamos algunas lluvias débiles. Tiempo, por lo tanto, de todo menos veraniego, a pesar de que estamos a poco más de 10 días de que comience la estación estival. Sí, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que desde luego el ambiente es absolutamente primaveral. Ahí están viendo, por ejemplo, esa imagen sobre el municipio de San Cristóbal de la Laguna, nubes en las dos vertientes de la isla, ¿vale? Porque es una cosa que venimos destacando estos días. No es que solo tengamos nubes en las vertientes norte, sino también en las vertientes sur de la isla, con temperaturas que, como decimos, se mantienen en valores muy suaves. Las mínimas en el caso de San Cristóbal de la Laguna en el entorno de los 15 grados. Incluso les puedo dar fe de que a primera hora una chaquetita no viene nada mal, y además va a ir arreciando el viento y por lo tanto la sensación de fresco a primera hora va a ir haciéndose un poquito más intensa. Bueno, esto en la isla de Tenerife. Y en la isla de Gran Canaria, ¿cómo tenemos las cosas? Eli Rodríguez, pendientes también de ese aumento del viento, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuéntanos.
Sí, semana típica de alisios es la que tenemos también por delante aquí en Gran Canaria. Alisios de gran recorrido que llegarán con fuerza al norte del archipiélago, con rachas que en los próximos días superarán los 70 km por hora en zonas costeras de la isla. Un viento de norte que también garantiza el ambiente fresco como mínimo durante toda la semana, con máximas que solo superarán los 25 grados de manera puntual en zonas del sur de la isla, pero en ningún caso aquí en la zona de la capital. Y por cierto, que esta semana habrá que estar pendientes de nuevo del oleaje, y es que aunque no esperemos una situación excepcional, lo cierto es que las olas irán ganando altura en los próximos días en combinación con el viento. Así que también aquí en Gran Canaria, de momento, el verano ni está ni se le espera. No, tampoco en Gran Canaria. Esperamos que suban las temperaturas. Vemos el mar bastante tranquilo hoy, pero como bien comentaba nuestra compañera Eli Rodríguez, esto va a ser una situación que no va a durar mucho, porque a partir de mañana, pero sobre todo del miércoles, vamos a ver cómo la situación marítima se va alterando un poquito también debido a ese viento alisio que va a ser bastante marcado durante esta semana. Bueno, que están ustedes en su casa diciendo, uy, que sí que sopla el alisio aquí donde vivo yo, Adrián. Uy, que aquí sí ha salido el sol, que tú has dicho que no va a hacer tiempo de playa, pero aquí sí que lo tenemos. Pues nada, lo demuestran ¿cómo? Enviando sus imágenes. Como siempre, les invitamos al número de WhatsApp de Conecta Canarias, que es el 627-683-040, 627-683-040. Ahí nos pueden enviar todo lo que ustedes quieran, meteorología, medio ambiente, cielo, con impresionantes atardeceres y amaneceres. Los lunes, además, suelen ser el mejor día, ¿eh? Porque, claro, ¿qué hago yo por la mañana? Recopilo lo que nos han enviado durante todo el fin de semana. Y este fin de semana, encima, que teníamos cerca, andaba rondándonos una borrasca. Bueno, el espectáculo en el cielo ha sido increíble. Júzguenlo ustedes mismos. El atardecer en el paraíso de este fin de semana no ha tenido desperdicio, porque con el tiempo más movido, como el que hemos tenido, el espectáculo de colores en el cielo es todavía más variopinto. A ratos el sol asomaba entre los grandes nubarrones, y a otros el astro rey pintaba las nubes altas asociadas a una lejana borrasca de todos los colores. Un tiempo, el de estos últimos días, que nos acompañará durante toda la semana. Lejos quedan todavía los calores estivales, y de hecho los termómetros seguirán marcando temperaturas algo más bajas que las habituales. Lo que no quiere decir que no haya huecos para disfrutar de la playa, aunque, la verdad, estos serán los menos. Días de alisios, húmedos y frescos, en los que el viento irá ganando fuerza sobre el terreno, dejándonos, además, un mar cada vez más alterado. En una recta final de primavera a la que no estábamos acostumbrados en los últimos años, aunque, dicho sea de paso, qué bueno ganarle algunos días al verano. Ahí al menos yo personalmente estoy de acuerdo con nuestro compañero Dani. Qué bueno ganarle algunos días al verano. Bueno, ya le podíamos ganar la batalla, y algunos días también, por ejemplo, a las algas invasoras que se están viendo en algunos puntos de Gran Canaria. De lo que vamos a hablar en unos minutos, de las algas que vienen de fuera y que aumentan, y de las algas que son autóctonas y que están perdiendo rápidamente su terreno. Hoy en Conecta Canarias hablamos de los bosques que no vemos. Una nueva alga invasora asiática coloniza las costas de Gran Canaria. A pesar de los esfuerzos por controlarla, cada día se acumulan kilos y kilos de esta especie que está destruyendo la fauna y la flora local. ¿Qué podemos hacer para controlar su expansión? ¿Cómo podemos evitar que nuestros bosques submarinos sucumban ante un sinfín de amenazas? En Conecta Canarias hablamos de algas, los bosques que no vemos. Esos serán unos minutos en Conecta Canarias. De momento, lo que sí vemos, lo que sí quiero que vean es la previsión de cara a estos próximos días. ¿Cómo será la próxima semana? La presente semana, no la próxima, aunque también es verdad que la próxima se va a parecer bastante a esta. Bueno, se lo he venido anunciando más o menos a lo largo de toda la sección. Una semana algo más fresca de lo habitual, sobre todo en la parte más oriental del archipiélago. Por ejemplo, es que ahí está entrando el viento de norte muy marcado, un viento de norte que está dejando temperaturas realmente bajas. Por ejemplo, en otras zonas del país, donde incluso en puntos de montaña vuelve la nieve ya a mediados de junio, a poco más de 10 días de que comience oficialmente el verano. Y ese viento de norte va a ir ganando fuerza, lo decíamos al principio también, y por lo tanto hablamos de una semana ventosa y con el mar cada vez más revuelto. ¿Cuándo? Sobre todo a partir del miércoles. No es que vaya a ser un mar de fondo muy marcado, sino más bien ese mar picado, cresteado, que habitualmente nos deja el alisio. Pero bueno, sin lugar a dudas, Iván, Elena, sobre todo el titular, ese ambiente
como mínimo fresco, no vamos a decir que haga frío, pero si nos colocamos en la época del año en la que nos encontramos, más fresco incluso de lo habitual. Sí. Claro, eso te iba a decir, insólito para estar en junio. Sí, con pocos precedentes al menos y sobre todo en los últimos años. Bueno, interesante va a ser desde luego la semanita. Adrián Cordero, enseguida estamos contigo, compañero. Hasta ahora. Hasta ahora. A mí que me gusta el frío, quiero ya que haya calor, porque ahora sí que hay que disfrutar del verano precisamente. Sí, queda bueno, poquito. pues nos acompañan esta tarde en la mesa colaboradores habituales de este programa, un placer tenerlos aquí, Adrián Jerez, Yaniri Alfaya, Alfonso González Jerez y Antonio Herrero, bienvenidos a los cuatro. Muy buenas tardes. Vamos a hablar en esta primera mesa de debate de un tema muy serio, tan serio como que Canarias está a la cabeza en ese sentido en el acoso escolar. De hecho, el último informe PISA revela que el 10% de los adolescentes canarios sufren intimidación, acoso, amenazas incluso en los centros educativos de Canarias. Vean. Canarias es la comunidad autónoma donde más se produce acoso escolar de todo el país. Así se desprende de los datos incluidos en el último informe PISA, con un 10% del alumnado del archipiélago que es víctima de burlas, amenazas y otro tipo de agresiones verbales y físicas en las aulas. Una preocupante realidad que sitúa a las islas casi 4 puntos por encima de la media nacional, situada en torno al 6%. En lo referente a la exposición al acoso escolar, el estudio también refleja que el archipiélago, junto con Cataluña, es la comunidad autónoma con mayor incidencia. Para ayudar al alumnado y evitar que se produzcan estos escenarios, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias cuenta con un protocolo de prevención y ayuda contra el acoso escolar. Para solicitar este protocolo, que se active hay dos vías. Una es a través del centro educativo o también está la vía del SPACAE. El SPACAE es el Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar. Pero, ¿cómo funciona esta herramienta que protege a las víctimas de acoso? Pues lo primero es una reunión con el alumna posible víctima de acoso. Se pasa a otra segunda entrevista, que es una reunión de centro. El niño, cuando tuvo la primera entrevista, dice el nombre de algunos niños que le pueden ayudar. Se les pregunta que cómo están, que cómo se sienten ellos, que si creen que en el aula hay algún alumno que molesta mucho, y a partir de ahí tiene que salir el nombre de la persona que creemos que es la acosadora. Si es verdad que hay acoso, pues que ese niño reconozca los hechos, se comprometa y lo frene, y después se le intenta también que haya una reparación del daño. Siempre si el alumno posible víctima de acoso quiere que se le pida perdón. Una medida con la que el Gobierno de Canarias quiere poner fin al acoso escolar que se pueda producir en las aulas del archipiélago. Hemos observado una bajada en más de 100 casos de protocolo. El curso pasado fueron 343 y este año 204. Algo que por supuesto no es un juego de niños, no solo agresiones físicas, también psicológicas, esas consecuencias que dejan los niños, esas actuaciones, insultos. Por ejemplo, niño gordo, huérfano, es tan solo algunos de los insultos que le proferían al hijo de Trinidad González en la isla de Gran Canaria. Hanna Recio se encuentra con ella. Hanna. Muy buenas tardes, compañeros. Pues así es, estamos con Trinidad, la madre de este niño de 12 años que lleva sufriendo acoso por parte de sus compañeros desde el principio de curso y que incluso ha llegado a denunciar en 2 ocasiones ante la Guardia Civil. Cuéntanos un poquito cómo te enteraste y cómo ha sucedido todo en estos meses. Pues la primer insulto empezó el mismo día de la presentación, lo llamaron puto gordo. Sucesivamente se vinieron sucediendo más insultos, cosa que el niño me manifiesta. En noviembre se le da la primera agresión en las puertas del centro. 5 niños lo acorralan, le quitan la botella, se ponen a jugar con él. Uno le parte la boca cuando él le reclama que le devuelva su botella. Yo pongo la correspondiente denuncia a la Guardia Civil con su parte de lesiones correspondiente, lo notifico al centro y el centro lo que me dice es que estuviera tranquila, que el agresor va a ser expulsado 1 mes y que se tomarían las medidas adecuadas y se activaría un protocolo. De todo lo que me dice el centro no se hace absolutamente nada, se activa según ellos un protocolo interno que no vale para nada. El agresor estuvo expulsado solamente 15 días, ni siquiera cumplió el mes que se me dijo a mí en la reunión. Y bueno, el niño sigue sucediendo durante todo el curso, insultos, amenazas y demás. Se sigue poniendo en conocimiento del tutor, del centro, lo mismo, la respuesta del centro siempre es la misma, ¿no? Él también molesta, él también agrede, él también desobedece.
Se le expulsa a mi hijo 3 días del centro por acumulación de partes disciplinarios. Los 8 partes que se le ponen en un mes vienen a decir lo mismo: se levanta sin permiso, interrumpe la clase, no obedece al profesor. Al final el niño es el castigado, la víctima, que es mi hijo, es el castigado. En un día normal de colegio había jugado Madrid-Barça anteriormente, le hacen un mataleón, lo hinchan a patadas, un compañero, el centro no toma medidas, simplemente le da un toque de atención a este niño. Y lo más gordo viene el 13 de mayo. El 13 de mayo me dispongo a recoger a mi hijo por sorpresa y me encuentro que sale escoltado por 5 compañeros. Le estaban esperando fuera para pegarle. Esto nos imaginamos, Trini, que les habrá afectado muchísimo tanto a ti y sobre todo a tu hijo, ¿no? Que habrás visto en casa las consecuencias de este continuo acoso. Sí, evidentemente. Mi hijo cambió la actitud completamente, dejó de estudiar, se volvió más reservado. De hecho, está en terapia psicológica desde noviembre, desde la primera agresión, y no ha vuelto a ser el mismo. Pues en este caso también tú lo que denuncias es la mala praxis, en este caso por parte del centro, ¿no? De que no tomaron las medidas a tiempo para evitar el continuo acoso, ¿no? a tu hijo. Exacto, la última agresión se produce dentro del centro, a mí no se me llama para notificarme que mi hijo ha sido agredido, dejan salir a mi hijo solo del centro, no se me llama para decirme que estaba amenazado de fuera, y aparte el centro en todo momento acusa a mi hijo de que mi hijo es el agresor y que mi hijo es el acosador. De hecho, me lo dejan caer, como que me invitan a cambiar al niño de centro. Dime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le hablamos desde Plató. Muchísimas gracias por atendernos y por contarnos su historia. Ha llegado a contar en otros medios que los niños, incluso los supuestos agresores, incluso le han insultado a usted. Lo estaba comentando antes, ¿no? Que el día que lo escoltaron los compañeros también la insultaron a usted. Exacto, yo me dirigí a recoger a mi hijo y me dijeron, le están esperando para pegarle, entonces mi actitud fue ver quién le quería pegar. En ese momento el agresor y 2 más empezaron a llamarme de todo, me llamaron vieja, insultos que creo que no proceden, pero bueno, bastante graves con respecto a un ser adulto, ¿no? Cuando son niños de 12 años. Trinidad, ¿cómo es el carácter en este caso? Buenas tardes, soy Iván. Recalco, ¿cómo es la situación en casa en particular? ¿De qué forma, en este caso, un niño de 12 años en concreto, pues cambia su día a día, su carácter, su forma de interactuar también con la propia familia ante una situación de este tipo que sufre casi a diario? Pues el niño cambia, es decir, deja de confiar, de contar las cosas, se vuelve un poco más a la defensiva, está agresivo, no obedece, no quiere estudiar, se refugia, en este caso se refugia en el deporte, porque como le llamaban gordo, él quería hacer deporte 24 horas al día, es decir, quiero adelgazar para que... En realidad lo que más le dolía era el tema de niño huérfano, niño sin padre, ¿no? Hoy en día la diversidad de familias es muy amplia y esa crueldad de meterse con un niño porque su madre es madre soltera, pues no tiene sentido. Pues compañeros, muchísimas gracias, Trini, por estar con nosotros y dar tu testimonio, bueno, testimonio en este caso también lo que están viviendo tú y tu hijo. Y nada, compañeros, esperemos que esto se solucione cuanto antes y que se tomen las medidas para que no vuelva a pasar. Desde luego, que se solucione lo antes posible para que este niño pueda vivir una vida lo más normal posible, como un niño de su edad. Vamos a hablar, porque me llama mucho la atención el protocolo que se sigue en centros educativos. ¿Se ha avanzado con respecto a eso? Porque escuchábamos a Trini decir que al agresor se le había expulsado 15 días, pero claro, luego llegó y volvió supuestamente a agredir, amenazar a ese niño, al hijo de Trinidad. Sí, se ha avanzado desde el momento en el que se pone, o sea, se elabora un protocolo que antes no existía. La cuestión aquí es que el centro puede activarlo, en este caso creo que lo activó de aquella manera, pero también existe una labor en casa. Si el centro lo expulsa, pero en su casa luego pues no se refuerza esa labor de enseñarle que no debe actuar de esa manera, el alumno va a volver y va a seguir pues agrediendo a su víctima. Antonio Herrero. Y este tema creo que lo tocamos ya una vez y a mí me preocupa un poco el silencio del resto de los compañeros, que para mí es tan culpable como el agresor. Yo muchas veces dudo de la eficacia de estas medidas, donde la madre bien decía que recomendaban que al que había que quitar del colegio era su hijo. No, hombre.
¿no? A los que hay que expulsar y realmente expulsar definitivamente de ese centro son a los agresores. Y si hay que dejarlos sin escolarizar ese año, pues sería sin escolarizar, pero lo que no puede ser es que vayan a otro centro donde vayan a hacer lo mismo con un niño como este, con una serie de carencias o además, de lo más cruel, o sea, achacarle que no tiene padre, es que eso es ruindad y maldad. Que muchas veces, Antonio, muchas veces entiendo que ante la ineficacia, y no me refiero a este caso en particular, pero ante la ineficacia precisamente de esos centros... De la administración. La familia, bueno, de la administración y de los propios centros también, que lógicamente si están viviendo una situación de este tipo dentro de sus cuatro paredes, pues tienen que alzar la voz para que eso se solucione de alguna manera. Pero es normal que la familia, con esa situación, con un niño en casa, opte por sacarlo y efectivamente, como tú dices, se salgan con la suya aquellos que no están actuando bien. Es la salida, la huida para adelante, la más fácil, la más sencilla, cuando realmente, bueno, yo entiendo que no todo el mundo puede tomar o adoptar una posición numantina, porque para eso primero tienes que tener la colaboración del centro, que unas veces pues opta por mirar a lo mejor para otro lado o no implementar una serie de medidas más duras. Y luego, vuelvo y repito, el resto de la clase es testigo. Una clase de 20 niños saben que están haciéndole bullying y acoso al otro y nadie es capaz de colaborar. ¿De qué manera pueden llegar a ser responsables los padres también? Claro, es que, vamos a ver, evidentemente tienen una responsabilidad los niños que son agresores, estoy totalmente de acuerdo, en este caso además creo que trasciende al centro, a la propia administración pública, porque hay 2 denuncias ante la Guardia Civil, pero yo creo que no tenemos que poner tanto el foco en esto, sino en la familia. O sea, está muy bien que hablemos, y hay que hablarlo, sobre la falta, por ejemplo, de psicólogos en los centros educativos, sobre los sobrecargados que están los profesores y que no pueden además suplantar la figura de un psicólogo. Está muy bien que hablemos de esto, pero también tenemos que hablar de los valores en casa, de los valores en la familia. Es decir, la crueldad de los niños puede ser infinita, pero muchas veces es inconsciente y no se dan cuenta de cómo están dañando físicamente y psicológicamente a un compañero en clase. Ahí también tiene un papel fundamental la familia y no se lo podemos dejar todo a la administración. Hay que enseñar en casa, lo decía Trinidad, miren, hay muchísimos modelos de familia, pues porque el de mi compañero no se ajusta al mío, no tengo por qué atacarlo. Y como eso, muchísimas cuestiones, o sea, los niños desfavorecidos son los que más acosados son por cuestiones económicas, por cuestiones de nacionalidad. Esos son valores que hay que inculcar en casa. Alfonso. Sí, evidentemente lo que tenemos un problema de valores, porque antes los valores podían ser tan discutibles como los de ahora, ¿no? Pero tenían una serie de características, una serie de estructuras axiológicas que llaman los filósofos morales, ¿no? Que, por ejemplo, el respeto es fundamental, que, por ejemplo, el reconocimiento de la autoridad es imprescindible para una vida con una convivencia normal y corriente. Y todo eso ha desaparecido, pero es que encontramos en toda la cultura popular un intento de subvertir o de arrinconar esos valores. Y después, respecto a lo de tener disponibles unos protocolos. Bueno, pero los protocolos se pueden perfeccionar, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas catalanas existe, y en algunas escuelas canarias, sobre todo privadas, existe la figura del intermediador. No es el centro, única y exclusivamente el centro, el que investiga por su cuenta, saca una decisión. No, hay un intermediario que investiga las circunstancias, levanta actas, que en Cataluña son gente de graduado social o pedagogos, del colegio de pedagogos y tal, levanta actas y ya hay una, no sé, hay una visión clara de lo que ha ocurrido, de dónde están las responsabilidades, etcétera. Aquí no siempre es tan sencillo, ¿no? Porque y ahora mismo también con el ámbito digital hay muchos niños que a lo mejor no perciben físicamente en las aulas ese acoso, pero la ejercen más en el ámbito digital. Pero sobre lo que decías, Alfonso, de los valores, ¿tú crees que ahora sufrimos una pérdida de valores o ahora denunciamos que el acoso que sufren los niños? Porque yo creo que acoso ha existido siempre, lo que pasa es que ahora no se tolera como antes sí se hacía. No hay tanta complicidad. Lo que sí hay es una frivolización general respecto a todo esto, a la falta de respeto, a la falta de consideración hacia la autoridad, al desprecio hacia las reglas. Eso sí se frivoliza y hasta se exalta, ¿no? ¿No estás de acuerdo, Adrián? Es que me llama un poco la atención que diga que se frivoliza sobre la falta de autoridad. Creo que no se frivoliza. En el fondo, antes el respeto a la autoridad era porque en casa también se te inculcaba. Es decir, si el profesor te reprendía, luego llegabas a casa y tu padre o tu madre te reprendía por lo que había. Ahora no te reprenden, ahora ¿sabes? no ocurre. Entonces no es que se frivoliza, es que simplemente en casa se es más laxo.
pero no es que se esté frivolizando con la pérdida de autoridad. Yo creo que, bueno, depende del punto de vista, claro. Yo creo que sí, que se frivoliza con la pérdida de autoridad y se relativiza, y cuando el niño es, por ejemplo, censurado por su comportamiento por el profesor, se le dice que bueno, no tiene tanta importancia. Claro que se frivoliza con la autoridad. Y luego son las consecuencias psicológicas graves, ¿no?, en muchos de estos niños, en su desarrollo. Enseguida continuamos analizando este asunto de importante gravedad, pero antes saludamos a Marian Álvarez, presidenta de la Federación de AMPAs de Gran Canaria, FAPA Galdós. Marian, buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos. Compañera, además, evidentemente periodista. Marian, bueno, primero que nada me gustaría, lógicamente, que analizases estos datos con los que hemos querido abrir hoy la mesa de tertulia, porque son datos para la preocupación. Canarias a la cabeza en acoso escolar. Hemos escuchado un caso en concreto, pero como este habrá seguro en casa muchísimas personas que hayan pasado por una situación similar. Sí, bueno, para empezar hay que decir que los datos que aporta PISA son sobre encuestas a los propios niños. No es sobre datos reales de activación de protocolos anticoso en el sistema educativo, ¿vale? Si a ti te preguntan si has sufrido insultos y contestas que sí, pues ya entras en ese porcentaje de acoso. Y eso no es acoso escolar. Recordemos que para que sea acoso escolar tienen que cumplirse unas condiciones de intensidad, de mantenimiento en el tiempo, de que sean siempre los mismos actores. No porque un día tengas un incidente, estamos hablando de acoso escolar. A mí me sorprende muchísimo el caso de Trini, del que solo tengo su versión, porque no hemos escuchado todavía a la administración educativa explicar qué ha pasado en este caso. Es sorprendente que Trini cuente, por ejemplo, que a su hijo lo han agredido delante de la persona que ejerce la jefatura de estudios o de un docente y que a ella no la hayan llamado para comunicárselo. Marian, la verdad es que sorprende muchísimo. Hemos hablado en la mesa, se ha hablado en la mesa, se han mencionado los valores que vengan desde casa. ¿Hasta qué punto la problemática reside en lo aprendidos que vienen de casa, por así decirlo, esos valores que se les inculcan desde pequeños? Veamos, la escuela no es una burbuja. La escuela es un reflejo de la sociedad que somos. ¿Acaso como sociedad no estamos cada vez más alterados, más agresivos, más violentos? Con respecto al acoso escolar, los padres estamos preocupados, lo estamos los padres de las víctimas, pero también los padres de los acosadores. Ambos tenemos un problema que necesitamos solventar. Muchas veces los padres de los acosadores desconocen estas prácticas por parte de sus hijos e hijas, ¿no? Y es importante señalar eso, que los centros educativos no son burbujas, son reflejos de la sociedad en la que vivimos. Y esta tensión y esta agresividad está presente en nuestro día a día. Los valores se conculcan en casa, en el colegio, en la tienda, en el parque. Los valores los conculca la sociedad en su conjunto. Y está claro que tenemos un problema en casa y está claro que tenemos un problema en los centros educativos. Bueno, hemos nosotros, Marian, contactado evidentemente con la Consejería de Educación para hablar de este tema en concreto, pero lógicamente pues no aportan información sobre un caso en concreto como el que acabamos de abordar. En todo caso, Marian, ¿qué medidas cree que hay que implantar en el ámbito educativo para intentar evitar en mayor medida, creo que nunca va a ser inevitable que se produzcan hechos de este tipo, pero por lo menos reducir esas cifras que nos ponen a la cabeza en el acoso escolar? Bien, fundamental sería que funcionaran los planes de convivencia, que funcionen las normas de organización y funcionamiento. Tenemos una figura que la LOPIBI, que es la Ley de Protección contra la Violencia de los Menores, ha introducido en la escuela y son los coordinadores de bienestar. Nos preguntamos muchas veces qué formación están recibiendo esos coordinadores de bienestar, que son docentes, que se les prepara de alguna forma con una formación y después empiezan a ejercer esa figura. Nos parece súper importante esa figura de coordinador de bienestar,
pero también que se cumplan las normas de organización y funcionamiento, los planes de convivencia tienen que estar expuestos a la comunidad educativa. Ahora mismo, si entramos en la página web del instituto del que hacíamos referencia hace un ratito, en su página web no aparecen sus normas de organización y funcionamiento, no aparece cuáles son las acciones que vulneran la convivencia en el centro educativo y cuáles son las consecuencias de vulnerar esas normas. Está claro que eso De tiene que ser, Marian, está claro que eso tiene que ser mucho más transparente en ese sentido y nos vamos a quedar con ese mensaje. Marian Álvarez, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias. Sí, yo quería contar que Marian ha contado que es verdad, que resulta extraño que el instituto no haya dado su versión. Bueno, yo conozco un viejo axioma que dice que el que calla otorga, ¿no? Eso de entrada. En segundo lugar, el hecho de que no tenga publicado en su propia página web que es acoso escolar, bueno, pues te puede indicar por dónde anda, por qué este silencio sobre el caso de este menor. Sobre la importancia de lo que hablábamos antes de los valores, ¿no?, que le den los padres. Dijo que no son burbujas, los centros no son burbujas, sino un reflejo de la sociedad. Sí, vamos a ver, y los niños pueden aprender algunos comportamientos, actitudes condenables y que son muy reprochables en otros sitios que no son la casa también, pero a ver, la labor de los padres es estar presente y detectar cuando tu hijo se comporta mal, o sea, no hay grandes culpables, o sea, podemos mirar al centro, podemos mirar a la administración, podemos mirar a los protocolos, podemos mirar a la familia, no se trata de señalar a grandísimos culpables en ningún caso de acoso, pero yo creo que a veces hay dejación por parte de los padres en cuánto están pendientes o dejan de estarlo. A ver, pues en mi caso, mi madre tuvo mano dura en ese sentido y me dejó muy claro desde pequeña que no podía discriminar a otro porque sea diferente a mí, y es algo que fue una constante en mi infancia, ¿no? Y estuvo pendiente de ello para que yo no fuera cruel y no dañara a nadie como no le gustaría que me hubieran dañado a mí. Y hay que dejar también claro que acoso escolar es equivalente a problemas de salud mental, y a mí me gustaría destacar un estudio en la Universidad Complutense de investigadores de la universidad que concluye el 20% de los niños acosados y el 16% de los niños acosadores han pensado en alguna ocasión en quitarse la vida. Es decir, esto no son riñas de patio de colegio, esto trasciende y está dañando seriamente la salud mental de nuestros niños y nuestros adolescentes. Entonces, creo que debemos implicarnos todos. Los jóvenes entre 16 y 19 años, según una encuesta que se hizo en Canarias en concreto, en la última, más del 13% habían tenido pensamientos de carácter suicida en algún momento del último año. Sí, es que detrás de todo esto siempre hay un trasfondo, siempre hay una historia, es decir, el acosador no es acosador porque sí, no se levanta un día y dice pues voy a hacerlo. Generalmente hay una historia detrás que le lleva también a mostrarlo de esa manera, es como un acto de rebeldía inclusive. Me llamaba la atención que decía Miriam Álvarez que los valores los inculca la sociedad. Bueno, a ver, la sociedad, ahí es donde tú pones de manifiesto los valores que traes contigo. Los valores los aprendes en casa, la sociedad no te los enseña. Y hay que tener claro que la escuela enseña, pero quien educa es la familia. Entonces, al final, son muchos pilares que hay que tocar. Yanira lo decía muy bien, no hay un gran culpable, sino que cuando estas cosas ocurren, al final es un fallo incluso de todos los pilares y de todos los eslabones de esta cadena. Entonces, claro, nos encontramos con estas situaciones y ya no solo es la cuestión de defender y ayudar a esa persona que está siendo víctima, sino también ayudar al que está siendo agredido, y en muchas ocasiones el expulsar no significa nada porque no va a representar nada. Tiene que haber después una labor de pedagogía para que también sea consciente de lo que está llevando a cabo. Los padres también, que yo creo que es conveniente que pregunten a sus hijos cómo están viviendo la situación en el colegio, si tienen algún tipo de problema en el día a día, si efectivamente reciben insultos de algún tipo. Es fundamental esa comunicación. Hay muchos niños que sabemos que no comunican eso a sus padres para evitar un problema mayor. Yo particularmente estudié en un colegio público, recuerdo que allí había en clase dos o tres incluso que en un momento determinado quemaron el chiringuito con el que se obtenía una recaudación para el viaje de fin de curso. Se pueden imaginar, tiraron alguna silla por la ventana en alguna ocasión, algunos sufríamos algún tipo de insultos también determinado durante mucho tiempo, y muchos evidentemente no contábamos esa historia a nuestros padres para evitar que la situación se complicase. Por lo tanto, creo que es fundamental
que el padre en un momento determinado pregunte, Antonio, a su hijo si efectivamente en el colegio está viviendo alguna situación de este tipo, ¿no? Sí, la comunicación se ha acabado entre padre e hijo, vamos, fundamentalmente porque hay que trabajar tanto que apenas tenemos rato ni tiempo para departir con nuestros hijos. Pero muchas veces también influye, yo pienso, el nivel cultural que puede haber entre los hijos de ahora, que están, como le llaman hubs, jóvenes altamente preparados, y el nivel que tienen muchos padres. Pero sí es fundamental la comunicación en casa. ¿Pero a qué te refieres con nivel cultural, Antonio? Porque a mí esto me suena un poco a estigma, ¿no? A los niños que vienen de familias desestructuradas, que no tienen acceso a determinada educación, son más violentos o pueden acosar más. No, miren, la mala educación, los comportamientos recriminables están en todas las clases sociales y en todo tipo de familias. Hay niños muy brillantes con un pasado complicado. Por supuesto, claro, de hecho, está hablando del nivel cultural. Colegio público le he querido poner en contexto del colegio en el que estudiaba, no nombrar ninguno en particular, y por eso he salido del colegio público. Esto ocurre en públicos y en privados, claro está. Y concertado. Por supuesto, y concertado, evidentemente. Sí, que no hablaba precisamente por donde lo ha querido llevar Yanira. Hablaba de que los padres de muchos niños, su nivel cultural no llega a la preparación y la cualificación que puedan tener ahora esos críos. Son gente que procede de otra época, o se dedican a una serie de trabajos que abandonaron la escuela muy temprano, y esa comunicación ha fallado de siempre en la escuela. No estoy diciendo que sea que por eso sea un hijo agresivo o delincuente o maltratador. Pero es que para hablar con tu hijo de un problema que puedas tener en la escuela no necesitas un título académico. Bueno, pero vamos yo entiendo que las habilidades tecnológicas. Listo. Vale, perfecto. Pues vamos a seguir entonces. Nosotros en el principio del programa ya les decíamos que íbamos a desvelar dos de los pueblos en Canarias más bonitos de España, aunque podríamos elegir muchísimos, eso está claro. Pero National Geographic ha hecho una lista y en esa pues hay dos pueblos canarios que todavía no les vamos a desvelar, pero sí vamos a añadir más pistas. Primero vamos con Pedro Santana y luego estaremos con Luz Martín. Pedro, empezamos contigo. Pues yo sigo dejándome embriagar por los múltiples encantos que tiene esta Villa Mariana, que vio su desarrollo sobre el siglo XV alrededor de una de las iglesias más importantes de nuestras islas. Hasta ella vienen numerosos peregrinos cada año, todos ellos con alguna promesa que otra. Con estas pistas yo creo que es que casi que se los estoy desvelando, pero les voy a dejar todavía con la duda. No sé si Luz Martín tiene una pista así más fuerte que nos diga ya en qué municipio se encuentra la isla de Tenerife. Creo que ya empiezo a caer, ya empieza a sonarme un poquito dónde está Pedro. A ver si le suena a él dónde estoy yo. Quizás viendo esta ventana que tengo a mi espalda, dale para arriba, Moisés, para que se vea con vistas al Atlántico, uno se empieza a ubicar. Les digo más, este pueblo fue cubierto por la lava en su momento. A mi izquierda me vigila la estatua de migrante y a la derecha ahora mismo podemos decir, Moisés, no lo enseñé, qué sorpresa. No digo nada más, que si no Moisés, desvela dónde estoy ya. No le doy más pistas. Sea como sea, nos encantaría estar en cualquiera de esos puntos en este momento porque Canarias es todo, espectacular por todos lados. Y nos han cumplido, es la realidad. Volvemos enseguida, Elena. Pues sí, enseguida. Yo ya voy cayendo. Yo creo que los que están en casa... Está fácil. Ya saben. Pero se los desvelamos en unos minutos. Hasta ahora. Y 37 minutos de la tarde y vamos a hablar de elecciones europeas porque hoy se está reflexionando mucho, se está generando mucho debate, han sido muy controvertidas. Fíjense, el Partido Popular ha ganado las elecciones europeas en España, excepto en 3 comunidades, una de ellas Canarias, donde ha ganado el Partido Socialista, pero apenas con un 1% de diferencia, más o menos prácticamente empatado con el Partido Popular. Controvertidas elecciones también porque Vox se ha convertido en la tercera fuerza en el archipiélago. Carlos Alonso de Coalición Canaria, ya saben que estaba integrado en la Coalición por una Europa Solidaria, se ha quedado fuera, no ha conseguido acceder a ser eurodiputado. Y además han sido protagonistas pues 2 cuestiones, la abstención de casi el 60% de los canarios y la erupción en las islas, como en casi toda España, de se acabó la fiesta de Alvise Pérez. Vean.
Las elecciones europeas se han saldado con la victoria del PP en España, logrando un total de 22 escaños, 2 más que el PSOE, que se sitúa como segunda fuerza estatal en los comicios europeos con 20 eurodiputados, seguido en tercer lugar por Vox con 6 escaños. En cuanto a los resultados en el archipiélago, el desenlace ha sido el contrario. El PSOE se coloca como la fuerza más votada en las islas, logrando un 30% de los apoyos, siendo Canarias la tercera comunidad autónoma, junto a Cataluña y Navarra, en la que los socialistas se han situado por delante del Partido Popular. Les voy a representar con toda la dignidad, accesibilidad, toda la integridad y toda la disponibilidad de siempre. El PP se sitúa como segunda fuerza más votada en el archipiélago, recuperando una posición que había perdido en los comicios de 2019. Con el 29% de los votos, los populares ven incrementados sus apoyos en Canarias y se congratulan de ser la primera fuerza política del país. Esta victoria ha sido sumamente, no solo justa, sino además muy trabajada. Mientras Vox queda en tercera posición en el archipiélago con un 12% de los apoyos, Coalición Canaria desciende hasta el cuarto puesto con un 10% de los votos. Los nacionalistas han destacado el dato de abstención en las islas, con un 59% de los canarios que no acudieron a las urnas. Creo que el gran ganador de estas elecciones, sobre todo aquí en Canarias, ha sido la abstención. Por su parte, Nueva Canarias, quien concurría de forma conjunta a estas elecciones con Sumar, ha destacado que los 3 eurodiputados obtenidos permitirán al archipiélago tener presencia en el Parlamento Europeo. Va a permitir a estos 3 diputados tener una voz propia en Europa, una voz que esté defendiendo los temas canarios que ya hemos planteado en esta campaña electoral. Vamos a quedarnos con uno de los últimos datos que se aportan precisamente en este reportaje de nuestro compañero Dani. Casi el 60% de personas con derecho al voto en la comunidad autónoma no fueron a votar. ¿Cómo interpretar, en todo caso, estos datos, Yanire, y si efectivamente esa abstención de no ser así hubiese podido cambiar algo el panorama, ya no solo en Canarias, sino en el conjunto del país? Pues dos cuestiones. A ver, un 60% de abstención, 6 de cada 10 canarios se quedaron en casa. Yo creo que hay una lejanía emocional, psicológica y física respecto a lo que ocurre en Bruselas, a lo que ocurre en el Parlamento Europeo, pero también hay mucho hartazgo y de eso tienen que tomar muy buena nota los partidos tradicionales, ¿no? O sea, todo es politiqués, todo son las guerras de qué ocurre en la izquierda, qué ocurre en la derecha, qué ocurre entre Sánchez y Feijóo, ¿no? Y la gente está muy cansada y siente que lo que pueda ocurrir en la Unión Europea no les va a servir para absolutamente nada en su vida. Entonces, buena nota deberían de tomar en vez de seguir peleándose, que creo que hoy pues sigue por ahí, ¿no? Tanto PSOE como Partido Popular siguen en eso, ensarzados. Claro, porque ¿qué pasa entonces con los discursos políticos que ha pasado en esta campaña, Antonio? Bueno, lo primero, lo que ha demostrado es el hartazgo del pueblo español con la izquierda. O sea, está denostada. Los pactos antinatura que ha firmado el presidente Sánchez. No creo que estén para muchos cohetes en Génova tampoco. El no mantener su palabra con sus programas, en fin, podríamos hablar largo y tendido. Pero bueno, el canario de siempre no ha visto, y bueno, el canario y el español también cuando ha votado, cuando se vota para elecciones en la Unión Europea parece que no se le da la importancia que tiene esa institución. Y yo lo decía el viernes, yo soy un europeísta convencido y muchísimas de las ayudas que vienen y que ayudan a regiones ultraperiféricas a salir para adelante, vienen de ahí, de Europa. Pero, Antonio, ¿tú crees que la situación del Partido Popular se puede considerar de exitosa? Es decir, yo sí lo considero, sí lo considero, 700.000 votos más 2 diputados más, sí es exitoso. Y lleva 3 elecciones ganadas, vamos a ver, Antonio, generales, tiene un práctico empate con el Partido Socialista. Y de Europa. Y además tiene... Bueno, vamos a ver, le saca 4 puntos. Rivera, le saca 4 puntos. Vamos. 4 puntos es la mayor distancia que ha tenido el Partido Popular sobre el PSOE. Que no lo quiero ver. Y viceversa, la mayor distancia que le ha sacado el PSOE al Partido Popular. El señor Feijóo empezó la campaña diciendo que iban a arrasar y terminó la campaña hablando de un empate y a ver qué iba a hacer Sánchez si empataran. Lo que diga el señor Feijóo es una cosa, no pases de los hechos a las palabras y de las palabras a los hechos para atar tu discurso, ¿no? Lo que hay que atenerse bueno, a la verdad es que estoy aquí para eso. Para atar tu discurso. Sí, para dar mi opinión y evidentemente argumentarlo, y argumentarlo como considere. Estás haciendo pequeñas trampas. Vamos a ver. Una cosa es lo que diga Feijóo a lo largo de la campaña y otra los resultados finales. Te voy a escuchar con mucha atención para aprender a debatir. Ni siquiera el PSOE ha obtenido sobre el Partido Popular nunca más de un 5% en sus mejores años felipistas, un 5% de ventaja en unas europeas.
Entonces, hablar de que esto no es un éxito del Partido Popular, cuando desde el año 1999 no tenía una distancia como esta, es disparatado. Es un éxito que hayan ganado las elecciones. Ahora no me puedes venir con que la victoria es rotunda sobre el Partido Popular. Es que les diferencia 2 europarlamentarios. Es que la diferencia está ahí. O sea, no puedes venir hablándome de un gran triunfo cuando no se ha traducido en representación parlamentaria en eso. Sí, entonces, se ha traducido, porque cuando la diferencia de europarlamentarios son 2 diputados, el triunfo no es tan exitoso. No tienes que ver la diferencia que hay actualmente, sino los puntos de partida de ambas organizaciones políticas. Entonces, vamos a ver. En ese sentido, el PP ha tenido un avance impresionante respecto a hace 5 años. Y el PSOE ha resistido bien estas elecciones. Ha tenido capacidad para resistir, sobre todo gracias a vampirizar legítimamente a su izquierda, ha podido resistir. Pero el Partido Popular es cierto que ha crecido, claro que ha crecido. Ahora bien, todo este discurso que se ha venido haciendo de que estas elecciones iban a traducir el descontento de la sociedad con las políticas que se han estado haciendo desde el gobierno central, en referencia al Partido Socialista, ahí no se ha visto. ¿Cómo que no se ha visto? Porque sí se ha visto perjudicado. Sumar y Podemos, pero no iban a parar. Estaban hablando antes, de hecho, del hartazgo, y hemos nombrado aquí en Conecta Canarias muchas veces lo que se dice en la calle de ese fango, lo dicen también los partidos políticos. ¿Creen que esos discursos que hemos venido escuchando en las últimas semanas, ese ruido, ha podido generar, por ejemplo, que un partido sin programa electoral, en este caso se acabó la fiesta ya, por ejemplo en Canarias, 42.364 votos y haya obtenido 3 diputados? Eso es populismo. Claro, 2.000 votos en toda España, sin una sede, sin nada. Salió además con un canal de Telegram. Efectivamente, la izquierda debería plantearse, en vez de estar todo el día con el coco y el ogro, que viene el ogro, la derecha, ultraderecha, machaconamente con el tema, lo que han fagocitado es que un tío como ese salga y consiga 3 eurodiputados. Y no debería plantearse la derecha, porque miren, ahora mismo en una la derecha no gobierna, gobierna la bueno, izquierda. Antonio, bueno, termino. pero están ahí y claro, también pero hacen si quiere gobernar, te quiero decir, Feijóo se dio un plazo de un año y algo para ver ya si podía estar en el gobierno, y de momento no lo cumple, y a la vista no hay citas electorales. Vamos a ver si Sánchez domina al independentismo. Si lo domina, aquí no hay citas electorales en Cataluña, a la vista. que hacía gala también de que ella iba a ser el presidente del Parlamento catalán. Ya ha pasado un tiempo. Pero se acabó la fiesta, se llama, que por cierto anoche se montaron una fiesta enorme con el pequeño Nicolás celebrando los... Pero eso es populismo. Lo mejor de lo mejor. Será populismo o no será, pero también expresa el rechazo y el hartazgo de una parte de la sociedad española al establishment en general, al PP, al PSOE, a todos los demás, y también a Pedro Sánchez. Por supuesto. Y un espacio que los partidos tradicionales todos no están sabiendo ocupar, que es el mundo digital, en el que este tipo de partidos como el de Albice Pérez o Vox están triunfando, y muchas veces a base de bulos que nadie les contesta y nadie les desmiente, pero se basan en populismo puro y duro. ¿Ha habido más consecuencias en estas elecciones? Precisamente vamos a escuchar a una de las protagonistas de las mismas, de las que han dado precisamente un paso a un lado, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, que decía esto cuando anunciaba precisamente que dejaba de ser la líder del partido. Vean. En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. Las últimas elecciones han servido también de espejo. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino. Bueno, deja su cargo orgánico, pero sigue al frente de la vicepresidencia, en este caso segunda, y ministra de Trabajo, sigue siéndolo, Yolanda Díaz. ¿Te ha sorprendido, Alfonso? No, porque Yolanda Díaz, aparte de no dimitir como ministra, tampoco lo ha hecho como presidenta del grupo parlamentario de Sumar, que es una plataforma de poder muy importante, ¿entienden? O sea, si ella realmente quería abandonar sus responsabilidades orgánicas, también debía abandonar la presidencia del grupo parlamentario, y no lo ha hecho. Y desde la presidencia del grupo se puede mangonear mucho, amigo mío. Yo creo que Sumar es un experimento fallido, que no va a dar mucho más de sí, y que va a terminar por una reagrupación de las izquierdas donde puede o no puede seguir la señora Díaz. Lo que está claro es que
Actualmente a la coalición de Progreso la señora Díaz no aporta apenas nada, salvo su jacarandosa figura. Sumar, Adrián, ¿es un experimento fallido, como dice Alfonso? Un poco sí, pero igual que lo ha sido Podemos. Al final Podemos cada vez se va quedando en mucho menos, y al igual que lo fue Ciudadanos, que ya está desaparecido de todas las instituciones. Al final se forma Sumar a raíz de la figura de Yolanda Díaz por su acción, que podemos estar a favor o en contra en el anterior mandato, y la gente no ha conectado con este proyecto, no ha conectado con su plataforma, y en estas elecciones se ha visto claro. Tanto Sumar como Podemos no han sabido captar el apoyo de esa parte de la izquierda. Adrián Jerez, Yanira Alfaya, gracias por estar esta tarde, compañeros. Alfonso González Guedes, gracias de nuevo, compañero. Gracias. Nos quedamos Muchas contigo, gracias. Antonio Herrero. Muy bien. Bueno, efectivamente, lo contábamos al principio del programa, preocupan las agresiones a funcionarios de prisiones, en este caso en concreto, en diferentes puntos del país y en Gran Canaria en particular, en este caso, prisión que conocemos popularmente como Juan Grande, el centro penitenciario Las Palmas 2 en particular. 2 agresiones en la última semana, la última se produjo el sábado. 2 funcionarias agredidas con consecuencias importantes, en este caso, que vamos a relatar enseguida. Eli Rodríguez, nuestra compañera, nos va a ampliar esta información precisamente desde ese punto. Puñetazos, patadas, mordiscos e incluso un intento de asfixia. Las agresiones a funcionarios en el centro penitenciario Las Palmas 2 crecen en las últimas horas. 2 trabajadoras fueron agredidas este fin de semana, tan solo unos días después del anterior conflicto en el que un interno propinó diversos puñetazos y mordiscos a uno de los funcionarios, intentando incluso asfixiarle tras negarse a ser cacheado. Desde que yo estoy trabajando en prisiones, cada día hay más agresiones. Esta semana, por ejemplo, 2 agresiones. Y salimos más o menos a un ratio de 1 agresión a la semana. En estos momentos hay 4 funcionarios de baja por 2 agresiones. Los últimos hechos se produjeron este pasado sábado cuando las trabajadoras se disponían a realizar un cacheo a una de las internas, momento en el que ésta comenzó a propinarle patadas y mordiscos, provocando heridas abiertas de consideración con presencia de sangre y hematomas en extremidades, torso y cuello. Otro compañero que lo han intentado estrangular. Imagínate, te hacen un mataleón. Si te suelta cuando te desmayas, tienes suerte, pero si no te suelta cuando te desmayan, llega a matarte. Estaríamos hablando de otra muerte en prisión. Los profesionales que trabajan en la prisión aseguran enfrentarse a hechos de este tipo prácticamente a diario. Y es que a las agresiones físicas también se suman numerosas amenazas verbales. Estamos expuestos a que nos insulten, a que nos agredan, desde acordarte de tu familia hasta te voy a matar, cuando salga fuera tal, la gente que tengo fuera te va a acabar contigo, va a acabar con tu familia. ¿Durante cuánto tiempo podrán seguir aguantando esta situación? ¿Existe alguna solución? Aguantarlo día tras día es terrible. Hay que ser muy fuerte para poder soportar este grado de acoso. Bueno, pues la verdad es que es un motivo, desde luego, para la preocupación también en los centros penitenciarios, las agresiones que se producen con frecuencia, con cierta frecuencia, y que denuncian precisamente los trabajadores de esos centros que no pueden trabajar con la seguridad que precisan, Antonio. No es la primera vez que denunciamos este tipo de cosas aquí en el programa, y han sido 2 en una semana. Aquí, luego están agresiones en Tenerife. Además, está a la orden del día que los reos, los reclusos, ya de por sí que te priven de libertad es algo bastante fastidioso, por no decirte algo jodido, pero que además normalmente todas estas agresiones vienen precedidas pues porque en ocasiones o introducen familiares algún tipo de sustancia psicotrópica, o en este caso estaban buscando si tenía algún tipo de medicamento o ansiolítico que no podía tenerlo, y se negó el cacheo, que normalmente todo viene, el origen parte de aquí, y efectivamente agrede violentamente a las 2 funcionarias. Esto le va a costar, pues aparte que se le inicie un nuevo juicio, pues meterle a una celda de aislamiento, privarle de las horas de patio, y seguramente pues reducción
de los beneficios penitenciarios, que es lo que conlleva la legislación penitenciaria española. Fueron importantes lesiones a estas dos funcionarias. Sí, evidentemente el que te estrangulen no es nada agradable y encima, pues bueno, arañazos, patadas y además contra dos funcionarias. Muchas veces han reclamado ellos que ser considerados los funcionarios como agentes de la autoridad, pues precisamente para que en caso de que suceda este tipo de cosas, las condenas sean mayores. Bien, vamos a aparcar este asunto por lo pronto, aunque reiteramos, vamos a seguir evidentemente ampliando información, la que tengamos sobre estas agresiones en los centros penitenciarios por parte de los reclusos. Vamos a hablar de otro tema. Compañeros, creo que vamos efectivamente hasta vecindario en Gran Canaria, donde una empleada todavía continúa con el susto en el cuerpo tras ser atracada, como van a ver justo en este momento, con un cuchillo, a punta de cuchillo. Lo llamativo de todo eso también es que vamos a comprobar enseguida cómo esta persona que atraca a esa empleada parece ser que incluso le pide disculpas al final y un poco justifica su acción. Es lo que podemos deducir de la imagen que están viendo en este momento. Ahí se produce el atraco, ahí él incluso llega a sacar el propio dinero de la caja, Antonio, y ahora llega la disculpa detrás. Sí, efectivamente. Además, comete un error que es el ir a cara descubierta. O sea, esta persona, por las informaciones que tengo, está prácticamente identificado ya y es cuestión de hora que la Guardia Civil de vecindario proceda a su detención. Sustrajo 300 euros, que es lo que había en ese momento en la caja. Lo que sucede es que utiliza un arma blanca, que efectivamente esto va a agravar, en el momento de que se le detenga y se le impute, va a agravar la pena. Y me imagino la pobre dependiente cómo se tuvo que quedar, por muchas disculpas que pida, porque a nadie le gusta que te intimiden con un arma blanca. Bueno, aún así, si no fuera cara descubierta, la inmensa mayoría de los comercios afortunadamente cuentan con cámaras de seguridad que facilitan bastante el trabajo luego a la policía, porque dan bastantes pistas. Y luego además las huellas que quedan impregnadas en él, y además en una persona con antecedentes, casi con toda seguridad. O sea, es cuestión, ya te digo, de cuestión de horas que se proceda a la detención de este individuo. Bueno, afortunadamente no pasó de ahí, la empleada, como pueden comprobar, pues está bien y eso al final mantiene la calma, que es lo que recomiendan en este caso, no enfrentarte a los atracadores, porque tú no sabes cómo te puede el atracador, si se te puede saltar y bueno, agredirte si tú le encaras. Muchas veces lo que recomienda, que esto lo digo para todos los personas y televidentes que nos observen, cada vez que se produzca un atraco de esto, procura quedarse con características físicas del atracador, si tiene tatuajes, si tiene algún tipo de cojera o algún tipo de prenda llamativa que pueda ayudar para que la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el caso que corresponda, pues puedan identificarlo y proceder a su detención. Bien, cambiamos de asunto y vamos a mostrarles otro caso, en este caso de la importante y desde luego fructífera forma de actuar, en este caso del helicóptero del GES en sus rescates en el conjunto del archipiélago. Saben que muchas veces, lo relatamos en el programa, hay muchos senderistas que pues por un despiste, por un movimiento mal dado, acaban pues en un barranco y las consecuencias pueden ser mucho peores. Hablamos del rescate de una persona de 70 años en el Carajonay, concretamente, sí. Antonio. En el Parque Nacional La Gomera. Se aproxima el verano y bueno, a los que nos gusta el senderismo, yo lo practico muchísimo, de hecho estoy en 3 clubes. Lo primero, la recomendación es sacar el seguro para cuando suceda este tipo de accidentes, por lo menos la cobertura sanitaria no tengamos que ponerla en nuestro bolsillo, a pesar de que muchas veces no se está pasando la factura por un rescate si se demuestra que ibas equipado, que ibas preparado y que no te ha salido el sendero. Lo que sucede también es verdad que los parajes y los paisajes canarios son dados a intentar salirte de la senda que está previamente marcada y muchas veces ocurre este tipo de incidentes. Independientemente que todos tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades, de si vamos equipados, no solamente con botas, llevar agua, una mochila con una manta técnica que no vale nada más que 2 euros, un teléfono móvil con batería de repuesto, porque nos podemos ver tirados en el monte y que no pase como pasó con aquellos 2 excursionistas que subieron a las cañadas que desgraciadamente perdieron la vida porque no tenían la batería Totalmente, del pues móvil. Máxima precaución siempre, Antonio Herrero, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Un placer, compañero. Que tengas una feliz semana. Muy bien, igualmente. Vamos a cambiar de asunto porque bueno, se ha generado también cierta polémica en torno a las fiestas de San Juan en la capital Gran Canaria, porque este año cambian de ubicación en la noche grande de la fiesta, de la Puntilla a la zona del auditorio. Pero hay un motivo muy especial en este caso que los que amamos nuestra tierra vamos a comprender enseguida, Elena. El objetivo principal es aliviar la presión que sufren normalmente en estas fiestas esa zona. La presión de, imagínense, 70.000 personas cada día de un fin de semana. Esto en términos de basura y de contaminación. Nos amplía la información Hanna Recio, que se encuentra con los vecinos. Adelante.
Muy buenas tardes, Iván, Elena. Pues así es, nosotros hoy nos hemos acercado hasta la playa de Las Canteras y tenemos con nosotros precisamente a algunos de los vecinos de la zona para preguntarles su opinión sobre ese traslado, sobre esa nueva ubicación de la celebración de San Juan. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo a nivel particular considero que es una especie de trampantojo. Cuentan una cosa, pero la realidad es un poquito distinta, porque dejan los fuegos en la zona de la Puntilla y se llevan para allá los conciertos. En principio, y por los años que llevo viviendo en la isleta, el grueso, la masificación se produce por el efecto llamada de los fuegos. Los conciertos tampoco creo que sean tan atractores de gente, ¿no? Esta medida se toma para reducir el impacto sobre la playa y sobre el medio ambiente. ¿Ustedes creen que esto va a ser así? Bueno, ya hace años que informes científicos decían que la playa no solamente es lo que está cubierto por agua, sino que también la arena sufre las consecuencias de las pisadas de la gente, ¿no? Se han seguido haciendo eventos, como el otro día la salida de una gran carrera, la Gran Canaria, se siguen haciendo cosas en la playa y hasta el propio Belén de Arena podría tener sus matices con respecto al cuidar la microárea de las canteras. Que aquí esta celebración de San Juan, la noche de San Juan, es muy emotiva, lleva haciéndose aquí durante muchos años, incluso algunos vecinos entendemos, Félix, que les apena, ¿no?, que no se lleva a cabo como siempre aquí en la playa este año. Evidentemente, aunque yo soy partidario de sacar la fiesta de la arena de la cantera, sobre todo además la Puntilla, porque la Puntilla es un rincón que debido a la barra también, la limpieza de la arena tiene más dificultad que hacerlo al final de la playa de la cantera por la zona del auditorio. Es una mejoría y el hecho de los conciertos también atrae muchísima gente y el hecho de que los conciertos sean también trasladados puede ser un beneficio. No entendemos por qué la gente va a seguir sentándose en la arena, porque si los fuegos van a ser aquí, evidentemente va a haber. No sé si el impacto probablemente sea un poco menor, pero luego estamos totalmente de acuerdo en mejorar el medio ambiente y una de las medidas importantes es disminuir el número de gente que por fiesta o por cualquier motivo invada la playa de las canteras en la arena y que origine este perjuicio tan importante y tan grave para nuestra playa de las canteras. Igualmente, a pesar de este cambio, ¿no?, ustedes van a disfrutar de la noche de San Juan, ¿no?, independientemente de donde se haga. A mí me causa un poquito de preocupación el que sigan haciéndose eventos multitudinarios en el Istmo. El Istmo tenía 3 salidas, ahora solamente tenemos 2 maltrechas salidas, nos han quitado una y estamos reivindicando que se vuelva a recuperar. Aquí no sé cuántas personas se pueden reunir y más que personas, coches, que todavía no hemos valorado qué capacidad tiene la ciudad para hacer una evacuación masiva de tanta gente que viene aquí, porque si miran el mapa verán que está la isla de Gran Canaria y después una tetita en la parte superior derecha que es la isleta. Y por ahí tiene que salir la masa de gente que se reúne año tras año en las fiestas fundacionales de la ciudad. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y lo que nos queda claro es que, a pesar de este cambio de ubicación, los vecinos están de acuerdo para mejorar y para reducir ese impacto con el medio ambiente. Gracias, Hanna, y lo veíamos, es cierto, una calle que se cierra, que se pone en sentido contrario y que se cierran todavía más las salidas de la isleta y que genera que los vecinos precisamente se manifiesten ahí, pues cada jueves creo que es, reivindicando que se abra definitivamente esa salida como tiene que ocurrir. Elena. Pues sí, vamos a preguntar qué consecuencias o qué efectos tiene esa presión multitudinaria, como decíamos, de esas fiestas de San Juan sobre un espacio natural, una playa en este caso, y vamos a hablar de ello con Miriam Torres, decana de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes y gracias por estar en Conecta Canarias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por la invitación. Gracias a usted. Bueno, escuchábamos a los vecinos, decían que se van a mantener, eso sí, los fuegos, se trasladan los conciertos. ¿Cree que así se podrá reducir la presión, que es el objetivo inicial del ayuntamiento en este caso? Sí, estaba escuchando a los vecinos y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Formamos parte, al menos algunos de los que salió en el foro del foro de la microárea ecoturística de las canteras y lo hemos debatido mucho en este foro. Es evidente que en un espacio natural, en un entorno natural como el de las canteras, un evento como puede ser San Juan, pero cualquier otro, en el que se movilice a miles de personas, cientos de miles en algunos casos, ¿no? Pues evidentemente causan un impacto brutal sobre el medio natural. El mar tiene un efecto de recuperación increíble, pero cada vez le cuesta más.
Y yo creo que este tipo de pasos, desde mi punto de vista, valiente por parte del ayuntamiento, el haber trasladado los conciertos a la zona del auditorio va sin duda a despejar un poco, al menos, el impacto tan enorme que se tiene en esta noche de San Juan, Claro. que a todos, por otra parte, nos encanta disfrutar. Así es. Miriam. Con lo cual la playa va a estar y va a estar ahí para todos nosotros. Lo único que se ha trasladado, bueno, pues serán los conciertos a la zona del auditorio, con lo cual se espera que haya una mejor distribución de las personas que van a asistir a la noche de San Juan. Miriam, brevemente, por favor, hay quien argumenta que efectivamente los servicios de limpieza, un importante dispositivo que pone el ayuntamiento una vez que finaliza la fiesta, se encargan de limpiar la playa. El problema no es precisamente lo que vemos sobre la arena, sino lo que luego queda en la arena y en el mar. Efectivamente, es que el servicio de limpieza hace un trabajo enorme, pero no somos conscientes de que la marea sube y baja, que a veces no le da tiempo de recoger y muchas veces se dejan también residuos de todo tipo que no vamos a nombrar aquí, pero que todos sabemos que los hemos visto en algún momento. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta. Creo que todos somos conscientes de que estamos en un entorno natural, que tenemos que cuidarlo, que queremos seguir cuidando nuestro entorno natural y que este tipo de iniciativas pues nos llevan un poco a renaturalizar esos espacios naturales que nosotros mismos hemos ido antropizando con el tiempo. Bueno, pues hacer ese llamamiento aquí desde Conecta Canarias. Muchísimas gracias por atendernos, Miriam Torres. Gracias. Gracias a ustedes por contactar con nosotros. Y este, desde luego, no es desafortunadamente el único problema al que se enfrentan los arenales en nuestra tierra. Ahora, por ejemplo, podemos hablarles de una alga asiática invasora, tal cual lo oyen, alga asiática invasora. Al parecer, Adrián, que está causando estragos, está en concreto en la zona de San Cristóbal, tengo entendido, en la capital, en Las Gran Palmas Canaria. de Gran Canaria, exactamente, en San Cristóbal. Está en más sitios, pero ahí es donde la situación, la expansión, la proliferación de esta alga está siendo impresionante, sobre todo en los últimos tiempos. Una situación realmente compleja a la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está tratando de hacer frente, pero van a ver enseguida cómo la situación se nos está empezando a ir de las manos. Es muy complicado, es de lo que vamos a hablar hoy en Oceanografía, nuestra sección de Oceanografía. Por un lado, de las algas que vienen, por otro lado, de las que tenemos en nuestro territorio y que pierden ese espacio debido a las invasoras, pero en primer lugar me quiero ir hacia esa zona de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente hacia el barrio de San Cristóbal. Allí, Eli Rodríguez, estás comprobando cómo la situación, la proliferación de esta alga es absolutamente impresionante. Los vecinos de San Cristóbal llevan años conviviendo con estas algas. Esta es una especie de alga asiática invasora que está afectando ya sobre todo al noreste de la isla, aunque su expansión preocupa y ya se han encontrado colonias en zonas del sur, por ejemplo en Mogán. Es una alga que se adapta muy bien a los fondos rocosos y de ahí que en el archipiélago pues hayan encontrado un lugar ideal para su expansión. Todo apunta además a que llegaron a las islas a través del tráfico marítimo comercial y ya ha reducido la biodiversidad y reemplazado a las especies autóctonas de la zona. Los técnicos municipales ya además han recogido más de 30 toneladas en 6 días, pero confían en que la propia fauna ejerza una función de control y que los peces empiecen a comérselas, porque esta alga no solo está afectando a la biodiversidad, sino también a los vecinos de la zona por el mal olor que desprenden, e incluso a los pescadores que a veces no pueden llegar al mar por la acumulación de estas algas o ven reducida esa cantidad de peces que llegan a pescar. Eso por un lado, impresionante desde luego esa imagen, pero también hablamos de los bosques que perdemos. Y fíjense a continuación, porque estamos hablando de una pérdida de biodiversidad súper importante. Ahí lo tenemos, una reducción del 99% debido fundamentalmente a dos factores, ¿vale? De los bosques submarinos que tenemos sobre Gran Canarias. Concretamente estaba mirando yo Gongolaria abies marina. Es la especie que se está reduciendo rápidamente
un 99% de reducción, insisto, fundamentalmente por dos factores. Por un lado, por las altas temperaturas, por esas olas de calor marinas que tenemos y en el último año concretamente hemos tenido con más intensidad. Eso está provocando esa reducción, pero además también hablamos de la presión humana, de la presión sobre todo que hacemos en las playas, lo vamos a ver a continuación, y también de los diferentes vertidos que estamos teniendo. Para analizar la reducción de esta especie, concretamente en la isla de Gran Canaria, nos atiende ya Bárbara Baroa, que es la experta en oceanografía aquí en Conecta Canarias. Bárbara, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? Parece impresionante el dato, 99% de reducción. ¿A qué se debe un dato tan alarmante? Lo más alarmante es ese porcentaje tan grande en tan poquísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando de algas pardas más conocidas comúnmente como el musgo amarillo, ¿no? Que formaban praderas hasta los 20 metros de profundidad y que son bastante sensibles a este aumento de la temperatura, ¿no? Este calor acumulado a consecuencia del cambio climático y a esta presión humana. Estamos viendo que ahora solo existen en sitios puntuales que además coinciden que es zona intermareal, es decir, esa zona de charcos que en la bajamar se quedan expuestas al aire, ¿no? Y que en tan poquito tiempo con la actividad humana o en las zonas de actividad humana ya haya desaparecido completamente. Bárbara, y te quería preguntar también qué implicaciones tiene la desaparición de estas especies, de este alga concretamente, de esta alga, para las otras especies que habitan en el ecosistema. Bien, pues como comentaba, ¿no? Forman praderas enormes, es lo que conocemos como bosques submarinos, ¿no? Y al final los bosques son zonas de refugio, alimentación y cría de diferentes especies. Entonces tenemos dos consecuencias bien diferenciadas. La consecuencia medioambiental en la que estamos perdiendo un bosque submarino que alberga diferentes especies de peces y crustáceos, es decir, donde se alimentan y donde se crían diferentes alevines de estas especies, y la parte socioeconómica, porque estamos perdiendo un lugar donde se crían especies de interés pesquero, ¿no? Te quería preguntar también, Bárbara, nos contaba antes Eli Rodríguez hace unos minutos el problema que tenemos con esa especie invasora asiática. Vemos también los esfuerzos que se están llevando a cabo por parte de las administraciones públicas para erradicarlas, pero está costando. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? Incluso se dice que tal vez la propia fauna autóctona puede terminar ayudando. Claro, tenemos que tener en cuenta, como decía al principio, calor que está, o sea, este aumento de la temperatura en el océano, ¿no? Que está haciendo que se tropicalicen las aguas de nuestro entorno. Cuando llegan estas algas invasoras, están encontrando unos parámetros que son idóneos para sobrevivir. Este alga, precisamente, llevan 8 años intentando erradicarla del estrecho de Gibraltar, y lo que habría que hacer es tener, pues, ese sistema de alarma, ¿no? De alarma de atención temprana cuando hay un gran arribazón de este alga, para intentar evitar que se reproduzca tan rápido como se está reproduciendo, y después sí que están trabajando pues allá en revalorizar este alga en otros sectores como el sector farmacéutico o alimenticio, ¿no? Intentar que todo lo que hagamos tenga ese enfoque de economía circular y que no afecte tanto a las especies autóctonas. Pues un buen consejo y una buena solución. Bárbara Baroa, muchas gracias por habernos atendido un lunes más en Conecta Canarias. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahí abordábamos esos dos problemas que tenemos, Iván, Elena. Por un lado, esa pérdida de nuestra biodiversidad, y por otro lado, ese alga invasora que, sobre todo, de verdad, en la zona de San Cristóbal, en las Palmas de Gran Canaria, es impresionante la cantidad que se puede encontrar. No, y cómo suena, ¿no? Alga asiática invasora. Sí, que suena ya tiene como nombre que ya no nos gusta. No. Ya no nos gusta. Adrián, lo que aprendemos cada tarde en Conecta Canarias contigo. Enseguida volvemos con la previsión, con el armario, que a nosotros nos encanta. Perfecto, lo abrimos enseguida. Bueno, y volvemos con ustedes enseguida porque, se lo decíamos al principio del programa, hemos encontrado a gente por la calle que nos ha reconocido que pues ha robado, se ha tomado prestada algunos objetos de las habitaciones de los hoteles. No sé si ustedes que están en casa también lo están reconociendo ahora mismo. Enseguida hablamos de la cleptomanía en los hoteles y en otros lugares, ya vemos.
Les vamos a mostrar de inmediato aquí en el programa la historia de una madre que lucha para conseguir justicia para su hija. Su hija falleció precisamente hace 2 años en Valverde, en El Hierro, tras caer desde un muro de 6 metros de altura a una zanja. La familia asegura que si esa zona estuviese debidamente señalizada, la tragedia se podía haber evitado. Vean. Fue la madrugada del 24 al 25 de julio del 2022. Esa noche nosotros habíamos ido a cenar para celebrar nuestro aniversario de boda, donde mi hija había sido testigo de nuestra boda. Y a la 1 de la mañana yo hablo con ella y me dijo que iban a ir a Valverde, a salir a Valverde. Ella estaba con un amigo y como tenía ganas de hacer pis, se desplazó cerca de allí, del aparcamiento público de Valverde, a una zona que vio con mayor intimidad. No se veía absolutamente nada, pero nada. Entonces ella dio el paso y se cayó de una altura de 6 metros. Una amiga de ella empezó a hacer la RCP porque sabía hacerla, pero no se pudo hacer nada. Y a las 3 de la madrugada recibimos una llamada donde nos dicen que nuestra hija se ha caído y que tiene un traumatismo craneal muy grave, muy grave. Cuando llegamos al hospital y ya llegó Lía, que tardó horas en llegar, los médicos, la verdad, además se les notaba en la cara, nos decían que no nos daban muchas esperanzas. Era súper buena hija, tenía una confianza con nosotros que hasta los amigos nos decían, pero tú le cuentas eso a tus padres. Y él le decía, sí. Yo tenía esperanza en la justicia, porque donde se cayó mi hija se había caído otro chico anteriormente. Yo lo que quiero es que se haga justicia, porque creemos que al haber ido por lo penal, ahí tiene que haber un culpable. Y yo le prometí a mi hija que aquí salía justicia. Y yo haré todo lo que esté en mi mano. Hemos contactado con el Ayuntamiento de Valverde pues para conocer la versión, obviamente la versión municipal, y nos han dicho que están inmersos todavía en ese proceso de investigación para esclarecer las causas y determinar si el fallecimiento de Lía pues pudo deberse efectivamente a falta de medidas de seguridad en la zona, luminaria o cualquier otro tipo de medidas que en ese momento no existían. Y lo comentaba la propia madre de Lía, Maite, en el vídeo que acaban de ver, en ese reportaje. Otro chico, 5 meses atrás, Yeray, había sufrido daños en la mandíbula y en el hombro por haberse caído en el mismo lugar donde cayó Lía. Esto es lo que decía en La Ventolera, en Radio Las Palmas. La caída la he sufrido por falta de iluminación y vallado, ya que fue por la noche, sobre 11:30, 12 de la noche aproximadamente. Está en manos de abogados y, por supuesto, está denunciado. Lo que sí puedo contar es que no hicieron nada después de mi caída. Y 6 meses después fallece, por desgracia, Lía, en el mismo sitio que yo. Por lo tanto, quiero decirle a los padres de Lía que tienen mi apoyo y el de mi familia. Lo he pasado fatal, pero bueno, no quiero ponerme en la situación de los padres de Lía, ya que la han perdido. Yeray puede contarlo. La imagen, desde luego, sorprende y mucho, porque evidentemente parece que hay un camino que baja y que no se encuentra ahí esa zanja. Desafortunadamente, Lía no la vio. Vamos a hablar con Maite Frías, que es la madre de Lía, que ha hecho un esfuerzo hoy para atendernos muy importante. Maite, muchísimas gracias. Primero que nada. Y un abrazo muy grande, Maite. Gracias a ustedes. Gracias. Maite, ¿cómo se encuentra? Pues yo, desde que salió la sentencia, he empeorado mucho, porque ya no solo es la pena que llevo, sino la impotencia y la rabia que tengo ahora. No, de hecho, obviamente, Maite, entendemos cómo te sientes. Era una zona sin luminaria en ese sentido, y ya lo hemos visto en las imágenes. Y ustedes denuncian, siguen insistiendo. Esto se podría haber evitado. Claro, es que eso es lo que pasa por mi cabeza una y otra vez.
que no era el momento de mi hija. Si cuando se cayó Yeray hubiesen puesto las medidas oportunas de poner una valla, una luz, que mi marido se desplazó 2 días después a poner una luz para que no hubiesen más accidentes, que le costó 8 euros. Es que una luz, 8 euros. Y no hicieron nada. Cuando se cayó Yeray, no era el momento de mi hija. No lo era. Maite, ¿qué se le pasó por la cabeza precisamente cuando supo que solo 5 meses antes de este accidente en particular, que le ha costado la vida a su hija, otra persona había sufrido precisamente un incidente en ese mismo lugar? Afortunadamente Yeray puede contarlo. Cayó desde la misma altura y desde el mismo punto. Sí, exactamente, en el mismo sitio. Mire, yo creo que mi hija nos lo puso delante, porque del accidente ese nos enteramos, porque mi hermana, hablando con una amiga para contarle lo que le había pasado a mi hija, dice, yo conozco a un chico de Tenerife que se cayó en el mismo sitio. Entonces le dijimos, ¿nos puedes pasar el teléfono? Entonces nos pusimos en contacto con él y efectivamente se había caído en el mismo sitio. Maite. Y no pusieron ni vallas, ni luces, nada. Claro, eso precisamente le iba a preguntar, después de todo lo ocurrido, en este caso no solo con Yeray, sino con su hija, ¿cuál fue la respuesta del ayuntamiento? ¿Cómo ha sido ese proceso? Respuesta del ayuntamiento, ni una llamada, nada, cero. Ni una llamada. Nada, absolutamente nada. Maite, tengo algunas dudas. Primero, una de ellas, no sé si ustedes han estado en ese lugar, me comenta que su marido sí fue a poner una luz en concreto. La sensación que tenemos viendo la imagen es que efectivamente se trata de una rampa como de bajada, ¿verdad? Le quería preguntar también si sabe si esa valla en particular que está puesta ahí en ese lugar, esa valla verde, existía cuando ocurrió el accidente. Sí. La valla verde sí existía, lo que pasa que el muro, que no es muro, eso es un escalón de 50 centímetros. Cuando en el proyecto dice que ese muro tiene que tener 90 centímetros, bueno, ahora comento una cosa que hemos descubierto que también vamos a presentar, porque él no cumple con el proyecto. Los muros no cumplían, vale, pero es que ahora encima, que mi marido estuvo hoy con los abogados en Tenerife, han descubierto que justo en la zona donde se cae mi hija no aparece en ningún lado del proyecto. Pero mirando las fotografías de Grascam, porque se hacen fotografías cada 6 meses, hemos verificado que justo cuando aparece la rampa y el tramo ese de obra, coincide en el momento que se hicieron las obras del aparcamiento, pero en el proyecto no aparece por ningún lado. Tremendo. Maite, de verdad que muchísimas gracias. Te volvemos a agradecer que hayas estado esta tarde con nosotros, contándonos de nuevo tu historia en el reportaje que hemos escuchado y ahora hablando con nosotros, porque no debe ser fácil, y por lo menos este llamamiento desde Conecta Canarias para que se haga justicia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Maite. Gracias. Un abrazo Un fuerte abrazo. a toda la familia, de parte de todo el equipo de Conecta Canarias y de esta casa en particular. Bien, no hay consuelo, desde luego, evidentemente, para una madre que vive un episodio tan trágico como este. Vamos a cambiar de asunto radicalmente en el programa, como la vida misma. Aquí cambiamos de tema. Y vamos a sacar los colores, desde luego, seguro que a más de uno, porque nos hemos fijado, que nos ha llamado mucho la atención, la cantidad de objetos en los que las personas que se hospedan en un hotel se fijan. Y no precisamente para disfrutarlos, sino para llevárselos a casa tal cual. Precisamente hoy vamos a hablar de este tema con Gonzalo Santana, de IDOM Psicología. Antonio, muy buenas tardes. Y bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Antonio, sí. Evidentemente creíamos que el perfil más idóneo para abordar este tema precisamente era un psicólogo, porque claro, nos planteamos, primero que nada,
¿De dónde puede nacer esa obsesión por llevarse objetos de hoteles que muchas veces incluso parece ser que no les dan ni uso? A excepción de las toallas, entiendo. Las toallas precisamente parece que es uno de los objetos más llevados de los hoteles, ¿no? Junto con las piezas de el material fungible, digamos, de jabones, etcétera. Pero es que fíjate, Antonio, porque lo vamos a ver en pantalla, lo estamos viendo ya, los objetos más codiciados es que no solo aparecen las toallas, es que estamos viendo objetos muy variados, hasta los televisores o la máquina de café. Yo eso no lo había visto en ningún lado, Buscando pero parece cierta que sí, documentación por internet, parece que también los pianos que están en la recepción son objeto del deseo. ¿En serio? Sí. Pero Y colchones, etcétera. Cafeteras, colchones. Pero ¿cómo se puede sacar un colchón de un hotel? Yo estuve rastreando por internet y Claro, esa es la pero esto información. es lo que nos podemos llevar que no se Claro, note, algo por más, así decirlo, más ¿no? asequible, que esté más a nuestro alcance, ¿no? Pero ¿y qué se nos pasa por la cabeza, Antonio, cuando hacemos algo así? Más que nada yo creo que lo que a todo el mundo se le pasa es el tema de llevarte un souvenir, ¿no? Algo que materialice, ¿no? Algo tangible, que podamos tener un recuerdo de esas experiencias bonitas que hemos vivido en nuestras vacaciones, la mayoría de las veces, y entonces nos llevamos pues todo esto que podría ser el material fungible que puede haber allí, que está claro que está puesto para consumirlo. Pero después hay otra serie de cosas como las toallas que están puestos para usarlos, pero no para consumirlos, ¿no? Y entonces ahí Claro, decimos, pensamos bueno, que, no es algo, tanto, que es algo trivial. Tienen más, claro, tienen mucho más y y pueden si al hotel le permitírselo. cuesta 2 euros, 1 euro, pues 1 millón de personas que se lleven 1 euro es 1 millón de euros. Para nosotros nos parece que no es tan grave, ¿no? Curioso, porque además la frase probablemente que más se repita entre las personas que optan por hacer este tipo de cosas es No es para precisamente tanto. esa, no es para tanto, Sí. ¿no? Me llevo una toalla, pero el de la habitación del lado se ha llevado otra, y así todas las plantas del hotel, y lo que usted decía, la suma y la pérdida para los Eso complejos hoteleros es muy unido importante. también a la percepción que tenemos de riqueza, de lujo, de estar en un ambiente en el que, bueno, esta gente tiene un montón de dinero. Mira, lo he pagado. También solemos decir, bueno, ya que he pagado una ingente cantidad de Claro. dinero, me lo llevo, ¿no? A veces la percepción que tenemos del servicio que hemos recibido frente a lo que hemos pagado, podemos percibir como que hay una diferencia estimable, ¿no? Y entonces de alguna manera cierta venganza, ¿no? Me lo cobro de aquí porque sí, porque me lo merezco. Antonio, quiero que escuches y que veas también, porque hemos salido a la calle a preguntarles a los ciudadanos y vaya, que sí lo han reconocido, vean. Nada. Me llevan nada más que lo que pago. ¿De un hotel? Te digo, ni estaba en hotel quería. No. Bueno, sí, jabón. Los jabones. Los jabones pequeños y los champús. Los jaboncillos. Como lo reponen todos los días, yo supuestamente ese día me lo podía gastar entero y como no me lo gasto entero. Es suculento llevarse cosas que no de uno. Las toallas. Me he llevado, sí, una toalla. Yo hago la maleta y la meto ya después está ahí. Lo meto en la maleta, tal cual. No, y está ahí. Y está ahí. Y se Y ahí claro. se queda, claro. Luego nadie lo saca. Claro. Si no se quedó dentro, no se Claro, cayó claro. dentro. Sí, sí, sí. Es una sensación, una percepción de impunidad, de anonimato, ¿no? Que nos da una situación en la que estamos en el hotel que está un poco estructurada, ceñida a una serie de reglas y normas que no controlamos del todo. Entonces eso provoca también que el riesgo de un pequeño hurto, esa conducta sórdida, nos alivia un poco, nos distrae. Nos da placer, nos da genera placer, esa nos genera, adrenalina. claro, nos genera distraernos de la tensión que tenemos ya de estar sometidos a esa situación que no controlamos del todo. Había un dato que a mí me llamó particularmente la atención del gráfico que vimos. Más de un 8% de los robos, de los artículos que se roban en un hotel, son televisores. Es increíble que bueno, la limpiadora simplemente a la hora de entrar a la habitación lo primero que se percata es que la tele no está, que están los cables. Ahí lo ven, 8,9 pone, ¿verdad? Es que la vista mía está ya 8,9%. Bueno, y 11%. Pues imagínense, 11% cafeteras, que también, madre mía, meterla en una maleta a la cafetera y que se te caiga, por ejemplo, en la recepción, que también puede ocurrir. De repente sales con la maleta y se te cae en la cafetera. Uno se ríe, pero esto es un verdadero problema. Y señores, que no hay que robar. Para la hostelería y para las empresas constituye un tremendo problema y entonces tienen que estudiar de qué manera, sobre todo psicológicamente, pueden facilitar
que no se sugiera o no se produzca se estimule esta sensación de impunidad y de anonimato y de hurtar, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que esto no ocurre solamente en los hoteles, ocurre también en los restaurantes. Mari Martín, cuéntanos. Pues resulta que es más habitual de lo que parece, eso de que la gente se lleve las cosas de los restaurantes de forma prestada, vamos a llamarlo así. Y si no, pues vamos a comentarlo con Samuel, que es el encargado del Guachinche El Fogón. Muy buenas tardes, Samuel, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que más habitualmente se suele llevar la gente? Bueno, lo más habitual normalmente son las botellitas codiciadas del vino de Bodegas 35, que la verdad que tenemos poquitas. Son la pequeñita es la más codiciada. Claro, yo te iba a decir, esto veo normal que se la lleven, ¿no? Porque tiene un tamaño asequible más o menos para llevársela en el bolso, pero esta que tenemos por aquí tan grande... Te puede llegar a sorprender lo que se llevan. ¿Ha habido casos en los que se la han llevado? Sí, según el bolso. Vemos por aquí también, me decías que las cucharillas de postre son muy habituales. Sí, habitualmente. Piden un postre para 4 personas, pones 4 cucharas, lógicamente, y cuando recoges el plato solo hay una cuchara o hay 2. Claro, ¿y tú cómo reaccionas personalmente a eso cuando sucede? Nada, no dices nada, te lo tomas con una broma, una sonrisa y... Con filosofía, ¿no? Intentas evitar el conflicto con el cliente. Salseras, me has dicho que también, que a esto lo suelen llenar de mojo o de almogrote y de repente desaparece de la mesa. Sí, hay platos que vienen con almogrote, por ejemplo, te piden el almogrote aparte y de repente desaparece el almogrote, pero vuelvo a repetir, hay que tomárselo con simpatía y olvidarse. Oye, pero ¿y se lo llevan lleno o lo vacían primero, se lo comen todo y lo limpian? ¿Cómo va? No me he fijado tanto, pero para meter algo en el bolso y me imagino que lo taparán o lo limpiarán. Oye, y de lo más habitual, eso sí, me decías, los palillos, ¿no? Los palillos ya es de frente a ti, ¿vale? Te piden un palillito, meten la mano y agarran todo el puñado completo. Me decías que ha habido días en los que por la mañana lo llenas y luego resulta que está vacío y la gente solo ha usado 2 o 3 palillos. Exacto, cogen palillos 2 o 3 personas solo y de repente ya no queda nada en el vaso. Oye, Samuel, ¿y cómo sienta esto en el restaurante? Me habías dicho que a veces te da más vergüenza a ti, ¿no?, que a los propios clientes decirles algo cuando les ves. Sí, claro. Hombre, normalmente todo eso es un gasto para el negocio. Pero bueno, evitas conflictos, evitas tener un mal día, porque al final si discutes con un cliente tienes un mal día y lo más importante es que todo salga bien y tomártelo con tranquilidad y con filosofía, porque si no... Pues muchísimas gracias, Samuel, por habernos atendido y por habernos contado esta historia, pues ya saben ustedes, de los amigos de lo ajeno. Bueno, hasta los palillos, a mí me ha sorprendido muchísimo, palillos, las botellas, hasta el almogrote, se llevaban todo. Bueno, es que es increíble, hasta los guachinches. Las sillas y las mesas no, porque ya se nota, claro. Sí, se notaría muchísimo. Si no, también, probablemente, increíble, ¿eh? Antonio, somos cleptómanos, entre comillas, todo esto hay que ponerlo entre comillas, por naturaleza. Yo creo que hay que diferenciar. La cleptomanía sí que es un trastorno y tiene otras características distintas, ¿no? En estas situaciones pues se da más el compadreo de que vamos entre amigos y a ver quién es el más que se atreve, y la sensación también, la percepción de que es algo que todo el mundo hace, y la trivialidad que hablábamos al principio, ¿no? Pero la cleptomanía se da en una conducta más individual y en distintas situaciones y donde la persona experimenta una tensión interna, una necesidad compulsiva de realizar el hurto y luego un arrepentimiento de haber hecho este hurto. Claro, evidentemente esta persona ha evitado el conflicto. Lo que intenta, yo también me pongo un poco en su lugar, no chafarme el día, llamando la atención al cliente. Pero lo idóneo sería, evidentemente, sacar los colores a quien hace ese tipo de cosas. Bueno, depende en qué caso. Habrá empresas también que contemplan como imprevistos en esa previsión de los gastos que le vas dejando ciertas cosas que son souvenirs, ¿no? Antonio Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado hoy en Plató, pero seguimos pendientes. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que, no sé si pasará desapercibido, pero el micro que me habéis puesto de corbata, si no se entera nadie, me lo llevo y lo pongo como recuerdo. Tenemos como 20, ¿eh? Así bueno, vale. Aprovecho. Gracias, Antonio, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, y nosotros vamos a... ahora sí toca, desvelar
los pueblos, dos de los pueblos más bonitos de España, que lo ha dicho National Geographic, una revista especializada, como saben, en viajes y naturaleza. Y en este sentido, pues vámonos primero con Luz Martín para que nos diga dónde está, después estaremos con Pedro Santana. Luz, empezamos contigo, compañera. Un pueblo con muchísima historia, Elena, con muchísimo encanto y por eso tiene ese galardón. Pero yo no voy a desvelar dónde me encuentro, lo va a hacer Santiago, que está aquí conmigo. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, ¿Dónde estamos? Estamos en Garachico. Garachico, norte de Tenerife, un lugar precioso. Sí, al frente del roque de Garachico. Por supuesto, es que yo no quería enseñar el roque desde el principio, porque si lo enseñé ya todo el mundo sabía dónde iba a estar. Ah, bueno. Entonces, menos mal que lo dijiste ahora, porque así todo el mundo lo ve. Oye, ¿qué es lo mejor de vivir en Garachico, Santiago? Bueno, la tranquilidad, el turismo, el clima. Tenemos siempre un buen clima, ¿vale? La tranquilidad sobre todo. La tranquilidad. Aquí, verdad que aspiramos a una buena tranquilidad siempre, ¿vale? ¿Qué hace Garachico tan bonito? Estamos viendo ahora mismo ese charco de las viejas aquí. El charco de las viejas, tenemos las cruces, todo aquí el contorno es algo muy llamativo. Tenemos el casco de enfrente de la ciudad, que es muy bueno también. Y además tenemos edificaciones súper antiguas, como por ejemplo el castillo, que no sé si Moisés sigue por aquí, Santiago. Sí, Moisés lo puede enseñar aquí detrás. Sí, el castillo de San Miguel, ¿verdad? Este castillo de San Miguel, y entonces tenemos una especie así de las épocas históricas. Sí, bueno. Edificaciones canarias que tienen muchísimos siglos de antigüedad también. Sí, señor. Tenemos aquí en el casco adentro que hay varias casas. Mira, aquí puedes ver el contorno. Hay otra ahí que, por cierto, no sé si puedo soltar la cuña, pero es de nosotros. Ah, míralo a él, que encima tiene tierra. Sí, tenemos, le decimos la Casa Roja, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí en un pequeño hotel. ¿Terrateniente de Garachico? No, de ninguna manera. Trabajadores, tenemos aquí el restaurante El Caletón, que también, bueno, tiene una buena vista y una buena... Sitio precioso, la verdad. Oye, Santiago, una cosa nada más antes de que te vayas. Si tuvieses que decir un lugar de Garachico que sin duda define el lugar en el que nos encontramos, que lo ves y dices, Garachico, ¿cuál sería? Si tengo que definir un lugar, yo definiría Garachico completo. Todo entero. Oye, ¿qué canción le dedicamos a Garachico? Oye, pues uno de ahí de las Islas Canarias. Te quiero, vida mía. Bueno, una folia. Él se va ya. Una folia. Está agobiado, muchacho. Oye, Luz, que... Bueno, venga, pues sigue. Por cierto, pues compañera. Bienvenidos, cuando quiera pueden... Aquí en el Caletón, ¿vale? Gracias, Santiago. Dime, Gracias. Elena. Bueno. Oye, que Garachico es uno de los pueblos más bonitos de España según National Geographic y se come muy bien además en Garachico. ¿Tú tienes hambre ahora mismo, compañera? Que si tengo hambre, tengo una fatiga, muchacha, yo ahora voy a ir con Santiago a comerme algo seguro. Es que tú sabes... Se quería ir y tú diciéndome, Luz, y espera que se me va Santiago. No, pues ahora aprovecha, pero sabes el que está aprovechando ya, ¿no? Que es Pedro Santana, compañero, ya estás aprovechando en otro de los pueblos más bonitos de España. Uy, ese bocadillo... Creo que... Es que ya era hora de comer, porque es que a mí la merienda se me estaba haciendo eterna. Y en este municipio en el que yo me encuentro, en el municipio, en la Villa Mariana de Teror, no podía faltar comerse uno, el bocadillo de chorizo de Teror. Oye, un saludo para toda esa gente de Garachico, tienen una romería fantástica, pero romería también tienen aquí en el mes de septiembre, y yo casualmente me he encontrado con algunas vecinas de este fantástico municipio en pleno casco histórico, y ustedes no tienen que decir qué bondades tiene el municipio de Teror, por qué la gente tiene que venir aquí, por qué la gente disfruta tanto cuando viene a Teror. Hombre, yo creo que un motivo principal para venir es ver la Virgen del Pino, la calle principal, que es muy bonita, representa muy bien las casas canarias, seguro. Comer bocadillo de chorizo. Comer bocadillo, mira, yo lo tengo en la mano, que es riquísimo, que tengo ganas de hincarle el diente, pero es que no puedo. A ver, ¿qué más tiene Teror? ¿Por qué a la gente le encanta tanto venir a Teror? Porque no solo venimos a la peregrinación en el mes de septiembre, sino también a todos los visitantes que nos visitan cada día. Por su gastronomía, tenemos una comida muy rica, ese mojo canario, esas papitas arrugadas. Además, la familiaridad con la que te tratan es maravillosa. Un municipio que además es muy festivo, es muy alegre, tiene una oferta cultural maravillosa con ese teatro que tienen ahí a unos metros. El municipio de Teror se disfruta y mucho, no solo para vivir, sino también pues para eso, para salir. Sí, exacto, tenemos muchísimas fiestas. Uy, tenemos las algunos... fiestas de pino y demás, son maravillosas las fiestas. Pedro, tenemos algunos problemas de conexión contigo. Cuénteme. Decía que tenemos algunos problemas de conexión contigo, que se va cortando un poco la señal. Aprovecha mientras tanto en esos problemas para darle para hincarle el diente al bocadillo de chorizo. Gracias a las vecinas de Teror, por cierto. Y te falta
el clipper de fresa, Pedro. Lo habrás comprado, el clipper de fresa. Ahora por él, ¿eh? Le quedará poquito para comprarlo. Para bajarlo, me falta. Eso, no te enyugues. Pedro, Gracias, compañero, desde Teror. Oye, qué ganas me han dado. Siempre me da envidia este chico. A mí el bocadillo de chorizo. ¿Por eso? Pues ¿Que mira, me da por él, envidia? claro, a mí también. Yo Claro. ahora acabo de sentirla desde aquí. Un bocadillo de chorizo hasta ahora. Qué rico, de Teror. Bueno, Adrián Cordero, vamos a poder llevar, te iba a preguntar por el fin de semana, esta semana, por la mañana, cuando tenemos alguna hora libre, el bocadillo de chorizo de Teror a la playa, parece ser que no, ¿no? Bueno, poder ¿Llevarlo llevarlo podemos llevar? llevar. Como dice él, la playa está. La playa siempre está ahí, pero bueno, que mejor que comerlo en Teror, ¿no? Mucho mejor Total. que en la playa. Bueno, no lo sé, en la playa se está de maravilla también. Yo no sé cómo lo hace Pedro Santana, cuando le toca la merienda, y cuando le toca el pueblo más bonito, merienda también. Siempre merienda. Yo no sé cómo se lo monta. Deberíamos de verdad. merendar ¿A que aquí. Sí, oye, podemos Pero los hacer tres. un día la merienda, en vez del armario, la merienda, porque no tiene tampoco tanto que ver el armario, sí en el último paso, que el viento va a ser importante esta semana. Voy a pasar rápido por las temperaturas, porque no cambian prácticamente nada de cara a estos próximos días, 24, 26 grados. Y esto sí que, Iván, va a ser prácticamente toda la semana así, ambiente fresco, incluso bajando un poquito a partir del miércoles. En cuanto a la lluvia, poquita novedad nos va a dejar esta semana también. Seguiremos con lloviznas al norte a primeras y últimas horas. Mañana, sobre todo, pienso que pueden ser un poquito más probables en La Palma y en La Gomera, pero estas lluvias nunca dejan más de 1 o 2 litros por metro cuadrado, siempre cantidades testimoniales. Y en cuanto al viento, que yo sí que decía que va a ser uno de los titulares de esta semana, ahí sí, porque hablaremos de rachas a partir de mañana ya de hasta 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, realmente va a ser la principal incidencia meteorológica de esta semana, no solo durante el día de mañana, sino también de cara a las siguientes jornadas. De hecho, pienso que el viento sí que va a ir un poquito a más en los próximos días. Por lo tanto, armario rapidito, liquidado, lo que ven hoy prácticamente para toda la semana. Bueno, pero la vuelta al mundo no nos vamos muy lejos tampoco, porque muchos habrán ido a la península este fin de semana y les habrá llegado una buena tormenta. Me consta que a algunos les ha caído una buena tormenta en la península, sobre todo en la zona centro y en la mitad sur. Ya nos gustaría que nos llegara esto a Canarias, por ejemplo, Albacete. En este caso estamos hablando de Almansa y ahí viene una silla corriendo por esa riada. Sillas corriendo y contenedores también. No me voy muy lejos, seguimos en Almansa, la riada importante durante este fin de semana. Y escuchen cómo corría el agua en Ellín, también en Albacete. Que nos llegue la lluvia, Adrián, pero con moderación, ¿no? Claro. Que no nos llegue tanta, ¿no? Claro, Hombre. Nos conformaríamos con un poquito menos. Para empapar la tierra. Vaya caudal. Sí, la verdad que sí, tremendo en Ellín y en Aina, por ejemplo, la siguiente imagen que vemos, también con una lluvia muy importante la que hemos tenido, así bajaban las calles, lluvia y una cosa que le encanta a Elena, por supuesto, y que no podíamos dejar escapar, la oportunidad de ver granizos enormes, como los que han caído este fin de semana en la península. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la localidad de Griegos, en Teruel. Es por allí por donde más tuvimos ese tamaño grande de los granizos. Tamaño considerable. Muy considerable. Y de hecho, en Vega de Tajo, lo vamos a ver a continuación, fíjense, los agricultores, la verdad que aquí ya me pongo un poco serio, ¿no? Cómo tenían que coger esas piedras, porque lo cierto es que eran de gran tamaño y ha provocado grandes daños a las cosechas. No solo en la península ibérica, también en Francia. Escuchen, granizadas impresionantes por buena parte del continente europeo. Ahí lo tenemos, otros puntos de Francia, pero como yo siempre digo, hay que acabar con una imagen un poquito más amable. Nos vamos a ir un poco más lejos y nos vamos concretamente hasta Australia, porque allí jugar al golf se está complicando. ¿Y de qué manera? Estamos preparados para dar nuestro golpe maestro y de repente los canguros deciden que tenemos que esperar un poquito, que ese campo es de ellos, aunque finalmente esta jugadora pudo pegar su golpe cuando los canguros decidieron retirarse. Una imagen simpática. Pero de momento este lunes. no molestarlos, eso desde luego. Un salto a la fama. Pues sí, ole. Te la mandaste. Adrián Cordero, compañero, gracias. Hasta mañana. A ustedes, hasta mañana. Hasta mañana. A todos ustedes, gracias por confiar. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana.